Cuando apareció se suponía que era algo exótico, algo que sucedía en un lugar lejano. Muy pocos habían escuchado hablar de Wuhan, la ciudad más poblada de la zona central de la República Popular China. Con 11 millones de habitantes, es una metrópoli moderna y próspera, pero nada de eso la haría conocida. Wuhan es el lugar donde se encuentra el mercado mayorista de mariscos de Huanan, el más importante del sur de China. Ese fue el lugar donde se originó el brote de una enfermedad que hoy mantiene aislado al mundo. A partir del 1 de diciembre de 2019 comienzan a aparecer casos de neumonía entre los trabajadores del mercado. Se trata de un virus desconocido que los médicos no saben cómo tratar. Pronto el mercado es cerrado, ya que se sospecha que el virus está relacionado con animales salvajes que se venden ahí, pero ya es tarde. El 5 de enero de 2020, China anuncia que los casos desconocidos de neumonía no se corresponden a los conocidos virus SARS ni al MERS. El 7 de enero confirman que han identificado al virus. Es uno nuevo de la familia del coronavirus. El 9 de enero muere la primera persona como consecuencia de la enfermedad, un hombre de 61 años que trabajaba en el mercado. A partir de entonces, se abre la siniestra caja del COVID-19. La enfermedad pronto llega a Europa para ensañarse con Italia y España al principio, pero alcanzando también a Inglaterra, Alemania y también a Corea, Estados Unidos, Japón y casi todos los países del mundo. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la actual pandemia. Unos días antes, el 3 de marzo, y luego de varias falsas alarmas en el aeropuerto de Ezeiza, se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina. Un hombre de 43 años que había visitado Italia y que regresó al país el domingo 1 de marzo. Y si bien se recuperó luego de un tiempo, pronto los casos comenzaron a multiplicarse. El 5 de marzo se detecta el segundo caso, el 6 de marzo ya son 8 casos, el 7 de marzo la primera muerte, Guillermo Abel Gómez, que falleció en el hospital Argerich luego de estar en Francia. El 12 de marzo hay más casos de infectados, mientras comienzan las limitaciones, cierran los teatros y se suspenden los eventos de más de 200 personas, pero no es suficiente. Para el 19 de marzo ya hay 97 infectados y 3 muertos. Ese mismo día, el gobierno toma una decisión fundamental: poner al país en cuarentena. La situación es distinta en otros países. En Estados Unidos, Donald Trump presta poca atención al tema. En Brasil, Jair Bolsonaro habla de una gripecita. No parece haber sido una buena idea. Hoy Brasil es el país con más casos de Latinoamérica. Estados Unidos es el primero en infectados en el mundo. Mientras todo eso está sucediendo, los científicos buscan la milagrosa vacuna que nos libre del mal. Pero las cosas no son tan fáciles. Más allá de la cuarentena y del uso del barbijo, las soluciones aún no llegan. En tanto, el mundo está de luto. Casi 2 millones de contagiados y más de 75.000 muertos. Una situación que el mundo no veía desde hace un siglo. Una pandemia que llegó para cambiarnos. Nada será igual después del coronavirus. Buen día para todos, bienvenidos a Nosotros a la Mañana. El informe muestra perfecto lo que fue sucediendo a lo largo de los días y cuesta no coincidir con lo que va expresando. ¿Por qué digo esto? Porque cuando esto empezó en China y después se fue replicando en los distintos países de Europa, en Argentina parecía, o algunos creían que era casi improbable que llegue de esta manera. Que llegue, sabíamos que iba a suceder. Ahora bien, de esta manera, y con la cuarentena obligatoria, y con la cantidad de casos, ya sabiendo que vamos a tener muchos más y estamos esperando un pico más alto, bueno, eso habla realmente de algo que no esperaba nadie, no para este año, para vivir en la vida de cada uno de nosotros, porque esto es histórico, Agustina. Dentro de lo visual, Pollo, yo recuerdo cuando, y que seguramente a muchos les pasó lo mismo, que nos parecía, wow, los hospitales, los espacios sanitarios móviles que iban armando en Wuhan, sobre todo la ciudad china epicentro donde estuvo el caso cero, y era como una cosa de otro planeta más que de otro país. Y hoy tenemos el centro sanitario Tecnópolis, muy similar, y de hecho aspira a ser el espacio sanitario desmontable más grande del mundo. Va a tener lugar, cuando esté terminado, para 2.500 camas, que va a ser para pacientes leves. Y veía las fotos del armado de Tecnópolis y decía,
es lo mismo. Y cómo uno cree que allá a lo lejos, para empezar, uno nunca cree que le va a pasar lo que le está pasando al Nunca vecino, jamás. porque el vecino está en la otra puerta del otro lado del Sí, pasillo. Mucho menos lo que le pasa a China. Y después, viste, como que se iba, en lo geográfico se iba acercando. Uy, Italia, uy, España, uy, Estados Unidos, ¡fum! Yo Y creo acá que nunca estamos. creo que nunca vimos, personas de cualquier edad, una enfermedad que contagie tan rápidamente y tan fácilmente como el coronavirus. Bueno, Que hacer estar el en contacto- paralelismo con, dice que cada 10 años, como fue la peste, como fue la fiebre, no sé si amarilla, a ver, no Peste tengo bubónica la- en su momento. Bueno, pero cada 100 años ocurre una peste que dicen que extraño que cada 100 años. Pero es cierto, es una cosa nunca vista. Antes nosotros teníamos la referencia de lo que había pasado acá en el Río de la Plata con la fiebre amarilla o no sé Pero por qué, ejemplo que la gripe, arrasó. el resfrío, la gripe que todos los años la gente uno se enferma. No es con el cuidado del picaporte, lo que estás tocando, el barbijo, Sí, sí, sí. el alcohol en gel. Digo, la transmisión es muy sencilla y eso creo que es lo que hizo que 2 millones de personas en todo el mundo se enfermaran. Bueno, y lo que nos espera, Tommy, lamentablemente, más allá del cuidado, lo que nos tiene mal a todos, tengamos trabajos exceptuados o no, es la incertidumbre. A, de cuándo vamos a salir de nuestras casas, porque uno piensa en lo que le pasa, y B, cuántos muertos vamos a tener que lamentar. Sí, yo creo que ese es un poco el norte, ¿no? Hacia donde tenemos que ir. Si bien no está bueno hacer futurología y no está bueno proyectar, básicamente porque hablar en términos de futuro implica una gran volatilidad, porque más allá de cualquier pronóstico o diagnóstico, la verdad es que a ciencia cierta no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero digo, me parece que lo más interesante de rescatar es que las pandemias que han azotado y que han aquejado al mundo en su momento siempre generaron grandísimos cambios culturales, ¿no? Cambios culturales muy arraigados, muy enquistados. Básicamente aquí las formas, nuestros usos y costumbres están siendo modificadas sustancialmente, pero me parece que lo más interesante es entender que inexorablemente el orden social, político y económico del mundo, el modo en el cual el mundo está planteado, va a tener que ¿Vos lo creés cambiar. eso? ¿Vos Sí, de verdad lo creés absolutamente, eso? A mí me absolutamente. gustaría, no... Me cuesta verlo porque siento que somos hijos del rigor todo el tiempo, que ahora nos pasa y en un mes nos olvidamos. Mira, Casi yo siempre pregunto lo todos, mismo. me incluyo. Joaquín Álvarez, vos tenés 36 años, casado, profesional, sos una persona de mundo, un tipo mundano. Sí. Digo, vos hoy, Viernes Santo, No. ¿sos el mismo que hace 2 semanas? No, definitivamente que no. Ese cambio Todo que lo todavía... contrario. O sea, estoy en Sí, proceso de sí. planteo de todo. Bueno, pero ese cambio que todavía es abstracto en todos nosotros se va a ir cristalizando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque esto recién comienza. Porque nos espera una cuarentena larga, porque se esperan coletazos fuertes y esquirlas fuertes a nivel económico, porque se espera, de verdad te digo, en el mundo entero, caos, más muertes, más infecciones. Digo, el panorama es drástico, pero lo importante es pensar positivamente. Digo, esto va a pasar, todo tiene fecha de inicio y de caducidad. Esto va a pasar. El tema es que ese cambio interno que estamos viviendo todos nosotros, en algún punto se va a ver reflejado en un futuro, ojalá que cercano, cuando todo esto pase. Pero va a estar, ese Sí. cambio se Lo va a que está notar. claro, lo que está claro es que vamos a valorar, y ya estamos valorando muchas cosas que antes a lo mejor no le prestábamos atención, digo, desde salir a la calle, desde compartir, desde un abrazo, un montón de cuestiones que hoy no podemos hacer y decís, mirá, las estoy extrañando tanto y hasta hace poco las tenía y no las notaba o no las ustedes valoraba. ¿No les costaba mucho no besar al principio de la cuarentena? De hecho, antes de la cuarentena, que ya empezaban a recomendar el no contacto y la distancia de metro y medio. Yo seguía encarando así, al Sí, principio me sí. costaba. Ahora estoy hiper acostumbrada. Es como si me hubiese no, yo olvidado, lo como si extraño fuéramos, ¿viste mucho. esas culturas que no dan beso? Yo lo extraño mucho. Yo lo extraño, pero ya se me pasó el hábito. Bueno, Después por ahí me queda este hábito Sí, no lo y sabemos, mala sí. onda no saludo. Sí. de hecho, Donald Trump, que fue un ícono de poner lo económico por sobre la salud y que es una sociedad de no contacto, no como la nuestra, no como los latinos, los norteamericanos, él dice que cree que nunca más le va a dar la mano a nadie en la vida por la cuestión del contacto, ¿no? Sí. Que es lo que le falta a ellos, además de comprar las armas que ya están hechos. Le ponemos un moño y que se queden allá. Bueno, sí, son Este, políticas. Sí. Otras políticas. Igualmente, discúlpenme que vuelva con esto porque a mí me conmovió lo que vimos ayer con el taxista que estaba muy Sí, desesperado con su tema económico. Creo que esa es otra cara que se nos viene también muy pesada, por lo menos a los argentinos, hablo desde lo nuestro, también en el mundo debe ser porque esto debe ser global, pero hay mucha gente, me escribía mucha gente y me escribió mucha gente, artistas, cuentapropistas, gente que tiene restaurante, gente que trabajaba con el contacto y con la gente, y donde había mucha gente, y que viven de eso, Que Pollo. André, o sea, no es por ser pesimista, es por ser realista. Ujú. Esto va a pasar. Sí. Lo más importante es que esto pase. Ahora bien,
todos sabemos, no hay economía, no hay política de Estado que aguante lo que está pasando a nivel económico. Dicho todo esto, hay que prepararse para dentro de un año perdido. Porque ahora estamos hablando de salud, que es lo más importante, pero después viene la economía, que la economía va a estar destruida, pero por cuestiones lógicas, no la Argentina, la mundial. Afortunadamente, y aunque obviamente lo que uno quiere es producir, esto es capitalismo y cada uno quiere ganarse el pan con el fruto de su trabajo. Hay algunos paliativos que dicen, bueno, por lo menos un poco de aire, una brisa de aire fresco. A partir del miércoles el gobierno empezó a entregar una partida de 120.000 millones de pesos para todas las provincias, una acción promovida desde el Ministerio del Interior a cargo de Guado de Pedro. Ya se entregaron 20.000 millones de pesos. A fines de este mes, a fines de abril, van a entregar 10.000 millones de pesos más y así va paulatinamente. Esto es una parte del dinero del Tesoro Nacional y otra parte se otorga a modo de crédito para las provincias con una tasa muy baja, solamente del 10%. Todo esto va a ser destinado al pago de sueldos y a la compra de insumos sanitarios para paliar la crisis. Bien, bien. A ver, para hablar con profesionales y que nos desasnen respecto de miles de dudas que seguimos teniendo, está en comunicación vía Skype el doctor Conrado Stoll. ¿Cómo le va al Pollo Álvarez y todo el equipo lo saluda, doctor? Muy buen día a todos. Un gusto. Bien, doctor, hace un rato mostrábamos un informe respecto del inicio del coronavirus en China. Desde la rama de la medicina, ¿cómo lo fueron viendo ustedes? ¿También pasaba por sus cabezas con el conocimiento de la medicina que tal vez no llegaba a la Argentina o del desconocimiento o tal vez del optimismo, decir, bueno, tal vez sea algo que quede en el otro continente? Optimismo es lamentablemente una función del cerebro humano, natural al cerebro humano, que no ayuda muchas veces, es la que nos mete en problemas. Yo personalmente escuché esta epidemia en China temprano en el verano, no pensé que iba a llegar. Ahora, pasó poco tiempo, vimos la magnitud con la que crecía en la provincia de Hubei y la duda muchos la empezamos a tener. Después, ellos se despertaron con el terremoto. Sin embargo, a pesar de no tener ningún aviso, reaccionaron más que muy bien. Y muchos países de Oriente, ya lo sabemos, Taiwán, Hong Kong, Corea, China, han controlado la epidemia, están en una fase de supresión y tienen muchos más curados que infectados nuevos. O sea, en China, por ejemplo, 90% de curados, o sea que es excepcional el nuevo infectado. Ahora, llega a Europa, tenían un aviso, reaccionaron mal. En Italia hablaban de la ingobernabilidad y los inspectores chinos que fueron semanas después de que empezó la epidemia decían, esta gente no sabe lo que significa aislamiento. Llega a Estados Unidos y en Estados Unidos sabemos siempre es como que exageran la respuesta. Todos hemos visto en las películas o en noticieros esa persona armada con un palo quizás y llegan 9 patrulleros para controlarla. Sí. Sin embargo, en esto no respondieron. Tuvieron mi primer paciente el 18 de febrero confirmado, una persona norteamericana que había ido a visitar a su familia en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en China, y estaba infectado cuando volvió. Sin embargo, ustedes vieron lo que pasó. Exponencialidad total en todo el país, especialmente en Nueva York. Súper interesante lo que cuenta, doctor, y le quería preguntar a su punto de vista si esto se debe a una subestimación de la pandemia, cosa que no creo, o al estilo de políticas estatales de los países que estamos mencionando, con Estados Unidos a la cabeza. Es una mezcla de ambas. En el hemisferio norte, porque tenemos que llegar a qué pasó acá, pero en el hemisferio norte es una mezcla de negación, otra función típica del cerebro humano, por eso vamos a hacer paracaidismo, por eso la gente anda en moto, etc. Los seres humanos somos negadores de lo que puede ser la realidad. Y además tienen otros factores negativos. Bueno, la temporada de invierno, el hecho de que Nueva York en especial es un centro de comunicación del planeta, entonces la cantidad de aviones, lo pueden ver ahora en vivo, que llegan a ese lugar es muy difícil de contener, debe ser el más intenso del mundo. Entonces se combinaron una cantidad de cosas y el liderazgo no fue el mejor. Ahí ven ustedes en las conferencias de prensa el presidente Trump que anuncia drogas como efectivas que no lo son, que dice Pascua la vamos a pasar todos juntos. Y el pobre doctor Fauci, que debe ser el líder mundial de la lucha contra la epidemia, que trata de frenarlo, controlarlo permanentemente con su palabra prudente y más que experta. Doctor, yo sé que usted, buen día, sé que usted es muy crítico con las estadísticas nacionales de lo que sucede acá en el país y por la falta de testeo sobre todo, porque no son en la cantidad que deberían ser. Y quiero saber su opinión de cómo estamos hoy
respecto al tema del coronavirus en la Argentina. No soy nada crítico, Diría por el contrario. Yo lo que hago es transmitir ciencia. No soy nada crítico. Lo que he dicho es que somos de los países que hacen bajo testeo, y es obvio, un país emergente, con recursos limitados. Acá hay un caso sospechoso, se testea. En Corea testean asintomáticos, en la población general. Alemania hizo más de 1 millón de test. Es otro mundo, es otra realidad. Dinamarca, son 5 millones, pero con amplísimos recursos. Acá testeamos lo mínimo necesario. Y por el contrario, pero lo que he dicho los últimos días es esto, que es lo importante. Esto es lo que tiene que llevarse de mensaje. Y lo he escrito en nuestros posts, en el Instagram, etc. El lunes 30 de marzo teníamos 966 infectados. Ahora, hoy, tenemos 1.800. 10 días después. Eso quiere decir que la Argentina no ha duplicado el número de infectados en una semana. En mucho más de una semana no lo ha duplicado. Eso confirma que tenemos una curva plana, lo que buscaban todos los países del mundo y lo lograron solo unos pocos excepcionalmente. Doctor, le hago una consulta al respecto. Ayer circuló una noticia, y le pido que me la corrobore o me la desestime, respecto de la vacuna BCG, y que en el Instituto Hopkins de Estados Unidos estarían evaluando que aquellos que se dieron la BCG, que ocurría en nuestro país hasta el 2006 obligatoriamente, por lo menos con los chicos, tienen 6 veces menos de probabilidades de mortalidad, aquellos países en donde se daba la BCG. ¿Esto es cierto o usted desconoce esto? Entre las cosas que dijimos en algún medio, fuimos los primeros en decirlo hace más de una semana, porque apenas empezó un estudio en Australia en 4.000 trabajadores de la salud a los que le dieron la BCG, y los holandeses lo siguieron con varios países de Europa. La teoría es esta: son pocos los países, generalmente emergentes, que tienen la BCG obligatoria. Nosotros uno, por eso tenemos la cicatriz en el hombro con una marca importante, porque a todos nos dan la BCG para protegernos de la tuberculosis. La idea es que se ve que la BCG produciría inmunidad contra otras bacterias, aparte de tuberculosis, e incluso contra virus. Entonces, los que tienen BCG, aún yo que me la di hace muchas décadas, tendría una memoria de inmunidad que me podría defender contra el COVID-19. Todavía hay que probarlo esto, pero se agrega John Hopkins. Empezó Australia hace una semana. Lo comentamos. A mí me entusiasma y puede ser una de las cosas que ayuda a que la Argentina haya logrado la curva plana que ha logrado. Decisión temprana, la más temprana del mundo, el 19 de marzo, de aislamiento estricto cuando lo anunció el presidente. Y ahora, uso de máscaras, también al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud. Y se extiende el periodo de aislamiento físico unos días más después de la Pascua. La verdad, todas decisiones acertadas. Doctor, a su criterio, ¿cuándo y cómo se termina esto en el mundo entero? Esto no se termina, no solo no se termina, sino que va a dejar cambio en las costumbres, probablemente en un año por lo menos, nuevas vacunas, nuevos tratamientos antivirales para este virus en especial. Costumbres me refiero a la gente tan cercana al espíritu latino. Esto va a ser más europeo, más hemisferio norte, en que la gente se acerca menos, se toca menos. Y aparte van a haber brotes recurrentes probablemente de esto. Y cuando se sale en lo estricto de este momento, de nuevo, vienen a Nueva Zelanda. Cuando ustedes cumplen un mes de aislamiento estricto, como se ha hecho, y de distanciamiento y uso de máscaras, y la curva sigue progresando plana como lo ha hecho hasta ahora, en ese momento, que es muy pronto, ustedes hablaban de la economía recién, que es muy pronto, el jueves próximo se cumple un mes acá, Solo el jueves próximo. En ese momento uno puede, a partir de esos días, uno puede empezar a relajar ciertas actividades, y si no ve picos o algo que aumente, sigue relajando. Esa es la forma en que se va saliendo. Perdón, Agus, que quería preguntar. Pareciera ser, cuando escucha a los profesionales, doctor, que es por lo menos donde yo baso mi información, mi conocimiento y todo lo que yo creo puertas para adentro, lo baso en la información de los profesionales, que la realidad es que lo único que puede calmar esto definitivamente y en un tiempo muy corto tiene que ver con una vacuna. Si no, estamos hablando de muchos meses. No, sí, pero eso es imposible. O sea, ya sabemos cómo se combate esta pandemia. Hay dos formas. La inmunización en rebaño, de la que habló tanto Inglaterra y ya vieron las consecuencias, y que fácilmente uno dice, no se puede. Porque la inmunización en rebaño, que es dejar que todo el mundo siga haciendo las cosas, implica decenas de miles de muertos en un par de meses. Así que eso no es considerable. Y una vacuna, esa es la forma de inmunizar en rebaño. Usted vacuna a todo el mundo, entonces todo el mundo tiene anticuerpos contra el virus y no se enferma. Pero eso no va a pasar antes de un año. Claro. Entonces, la opción, ¿cuál es? Acá se tomó, es aislamiento de toda la población, 19 de marzo, temprano. Se indicó claramente,
Distanciamiento de 2 metros de los que tienen que salir. Máscara que tapa la nariz y la boca para todo el mundo que está afuera. Y después que esté cerrado lo que está cerrado acá, que son colegios, universidades, las iglesias, etcétera, etcétera. Se han hecho las medidas perfectas. Se extendió ahora un poco la cuarentena que se decía este domingo, lunes. El presidente dijo claramente, no vamos a tirar por la borda lo que se ha hecho. Y lo extiende un tiempo más. Más que eso, mejor que eso, no se puede. Y Nueva Zelanda ya lo mostró. Doctor, justamente el presidente manifestó que el pico más alto de contagios está previsto para mediados del mes de mayo. Lo que nunca dijo fue de cuántos contagios aproximadamente estamos hablando. ¿Cuántos son según sus cálculos? No, yo no hago esos cálculos, pero lo que tiene que entender la gente para que lo entienda bien. Hablan del pico. Yo no lo temería al pico. Hay una cuestión matemática de cuánto se incuba la enfermedad, cuánto se contagian, y entonces cuándo uno puede esperar que haya el máximo. Pero no es un pico, es una meseta. Es una meseta, porque es algo que al que se llega máximo, se mantiene ahí unos días y después se empieza a bajar. Empiezan a haber más curados que nuevos infectados. Entonces, no va a ser un pico, y lo importante es, el pico o la meseta me da miedo en Nueva York, me da miedo en Italia. Claro. Pero en la Argentina, con una curva plana, va a ser algo lento. Qué bien. Lo cual hace que no haya muchos enfermos al mismo tiempo y por lo tanto los que hay pueden ser bien tratados. Me calma el doctor, me gusta escucharlo, Sí. me calma un poco. Doctor, hay una polémica en España porque muchas autonomías están diciendo que el número que trasciende de muertos no es la real, sino que es la mitad, porque muchas personas fallecidas no la ponen en la estadística como muertos por coronavirus porque no le hicieron el test antes de morir. Entonces, lo que me quisiera saber es, ¿son reales los números? ¿Los números son solamente estadísticas que se hacen como se pueden? ¿Cómo trabajan en ese sentido? Ahí está lo que empezaban, ustedes me decían de haber sido crítico. No es ser crítico, es leer trabajos científicos. Claro. Ningún país del mundo puede contar esto perfecto. Va a pasar, sobre todo al principio de la epidemia, que llega el señor de 80 años, que ya no estaba bien en su casa, y llega muy enfermo, va a terapia intensiva, lo intuban, se muere en un día o en 2 o en 3, y nadie le pudo hacer ni el test. Nadie lo pudo ni chequear, sobre todo al principio de la epidemia. Pero va a haber gente que muera de COVID-19, ya lo han publicado varios diarios, y que no se registre como tal. Claro. Va a pasar. Pero, el problema clave es saber, ¿ese error de qué magnitud es? ¿Es gravísimo? No. Porque si fuera muy malo el conteo, estaríamos viendo que las clínicas, ustedes se enterarían al mismo tiempo que el presidente, que las clínicas y los hospitales y todo están llenos de pacientes infectados y las terapias intensivas rebalsan. Y eso está lejos de pasar acá. Eso sugiere que aunque contemos de menos, como cuentan de menos todos los países del mundo, estamos en números razonables, porque el aumento diario da esa curva plana. Así que los conteos no son exactos y lo sabemos hace muchísimo tiempo y pasa en Alemania, en Dinamarca, en Suecia y en Argentina. Pero lo importante es que el error no tenga una magnitud que nos lleve en un camino equivocado. Eso es lo que no está pasando Claro, acá. doctor, sopesándolo a mesetada, que está la curva, en eso coincidimos. Inevitablemente, en el discurrir de este invierno, ¿todos nos vamos a contagiar o no? Probablemente todos no, pero no en este invierno, pero a lo largo del tiempo este virus se queda. Ajá. No es de esos virus como el SARS-1, el pasado, el viejo, el anterior, o el MERS de Medio Oriente, camellos, etcétera, que llegan y desaparecen, o el Ebola, que queda muy aislado en el Congo, etcétera, en África. Este se queda. Entonces, eventualmente todo el mundo se va a contagiar, o mucho mejor. Si se contagia, por supuesto, eventualmente alguien va a tener la vacuna y va a tener los anticuerpos para defenderse. Pero un porcentaje muy alto, no quiere decir que todo el mundo, pero un porcentaje alto de la población probablemente lo tenga. Es lo que dijo ayer la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Detectaron la cantidad de asintomáticos que hay. Doctor, hay un síntoma que es muy malo, que tenemos casi todos, que tiene que ver con la ansiedad. Digo esto porque cada vez que se toman medidas, si bien se festejan porque es para cuidarnos a nosotros, muchos no solo necesitan salir a trabajar por cuestiones económicas, sino tantos otros necesitan también salir de su casa por la mente. ¿Qué, desde la medicina, qué podría hacer el Estado para que cuando la gente salga se tenga que cuidar del coronavirus? Es decir, cuando la gente pueda salir, empiezan a exceptuar más y más trabajos, porque en un momento es indefectible, no hay otra manera de hacerlo. ¿Cuáles van a ser los cuidados o cuáles pueden llegar a ser los cuidados? Seguramente el más importante es el de las máscaras y el distanciamiento físico, a medida que se vayan relajando las medidas de aislamiento. Esos dos se tienen que mantener. Nadie tendría que volver a tomar mate. No, pero me refiero, no, eso está claro, perdón que lo interrumpa. Me refiero a cuando necesite que más gente salga a trabajar y el distanciamiento, por ejemplo, en el colectivo haya más gente, hay la que hay cuando estamos fuera de la cuarentena obligatoria. Eso es inviable hoy por hoy, en el corto plazo.
No, entendí, perdón. No sé si en el corto plazo. Recién decíamos, celebremos que hoy se cumplen 3 semanas de aislamiento. Dentro de una semana, el jueves próximo, se cumple un mes de aislamiento. Viernes. Si mantenemos la curva plana, si se mantienen los números de hoy, va a poder empezar a seguir la gente. Y si no, ¿saben qué? Circulen o busquen los videos de Hong Kong hoy. En Hong Kong la calle está llena y todo el mundo tiene máscara. Eso sí es importante. Hay chiquitos, grandes, de todas las edades, todos con máscara. Han controlado el caso, los nuevos infectados. Y más que ansiedad, lo que importa y lo que hacen ustedes es sacarle la incertidumbre a la gente. Eso es lo importante. Dar datos certeros, confiables, estrictos, para que la gente no tenga incertidumbre sobre este problema. Doctor, una pregunta que va dedicada acá a mi amigo el conductor, el Pollo, que está justamente haciendo lo que le voy a preguntar. Usted habló del mate, él se está sirviendo un mate. Solo, yo tomo mate, mi mate pero es solo. una costumbre, a ver, igual. es una costumbre muy argentina. Usted hizo referencia y lo cortamos, lo interrumpimos. ¿Me puede completar la frase y su concepto al respecto? Bueno, otra costumbre argentina nueva de los últimos 20 años es que los hombres se besen. Me parece que los hombres se van a dejar de besar y todos en general tener un poco menos de contacto. Con respecto al mate, mire, he hecho muchos congresos internacionales de ACV, de accidente cerebrovascular, que es lo que yo hago. Y cuando hacemos la comida de despedida, y tengo europeos y norteamericanos, ¿qué hago? He comprado, no voy a decir la marca, un mate que viene uno solo en una bolsita de plástico, entonces le reparto uno a cada uno, les llenamos todos con agua caliente y cada uno toma el suyo porque ningún europeo ni norteamericano compartiría la bombilla chupando todos de la misma. O sea, que aprenderemos a tomar mate de nuestro mate sin compartirlo. Qué difícil el mate sin compartir. Digo, hay que hacerlo. Vos compartís muy poco igual, ¿eh? ¿Cómo? Vos compartías muy poco de antes. Perdón, doctor, ¿no? por acá se arma, esta es una interna. Sí, es verdad, en el trabajo comparto un poco, pero porque estamos concentrados acá, pero en la vida me gusta el mate compartido. Así nació el mate, Agustina. ¿Y vos lo decís? Acá porque estamos trabajando, ¿qué querés? Que me cruce en cámara y perdón, toma un mate. Se hablaría muy bien de vos. No la lo voy a conducción hacer. del futuro. No lo voy a hacer. Recapitulando y tomándonos un poco el mensaje positivo que está mandando, que hoy, Viernes Santo, es muy necesario. Digo, usted considera, si bien no está bueno hacer futurología, considera que la cuarentena no va a ser entonces in eternum, no va a ser eterna, no va a durar hasta, no sé, julio, agosto, como piensa, como considera mucha gente? Pero es importante decir que no es que estamos buscando dar positivo porque sí. Estamos diciendo exactamente lo que dice la ciencia. Datos científicos, estadística. Lo que muestran los números es una curva aplanada. Los países, los poquísimos países que han tenido algo similar, digo, el paradigmático ejemplo es el de Nueva Zelanda. Que la primera ministra retó en público al ministro de Salud, porque lo encontró yendo a la playa con la familia, y le dijo que no lo echaba porque lo necesitaba. Pero ellos han cumplido un mes, que son 2 ciclos de contagio, y ahí empiezan a relajar. Y los orientales todos. Así que realmente, si mantenemos esto, si obedecemos lo que ha dicho el presidente, todo, el inicio del aislamiento, ahora la prolongación de esta cuarentena, unos pocos días más, probablemente se va a empezar a relajar el aislamiento y la gente va a ir volviendo progresivamente a sus actividades normales. Doctor, muchísimas gracias por su conocimiento y por su tiempo. Gracias a ustedes por llamar. El doctor Conrado Stoll. También, a ver, una visión, ¿vieron cómo es esto? Depende a quién entrevistemos. Tenemos una mirada más positiva o negativa y bueno, a mí me gusta escuchar por lo menos que hay un norte en el que vamos a estar un poco mejor, Tommy. No, hay algo que es real y eso se le atribuye a un Estado que ha sabido estar presente desde el primer día, la verdad es esa, ¿no? Y a una curva que está aplanada. Y si bien los casos, como bien contaba el doctor, son exiguos, las muestras del Malvern son insuficientes, digo, también hay factores indirectos que van determinando que las cifras publicadas oficialmente, digamos, son las correctas. Por ejemplo, la cantidad de camas de terapia intensiva que están llenas, ¿no? Digo, o vacías, digamos, ¿no? Que son como proporcionales al número oficial que se va publicando día a día, ¿no? Vamos a seguir, pero hay un montón de cuestiones que hacen al aislamiento de la gente que disminuyen otros problemas. En Argentina mueren 20 personas por día en accidentes de tránsito y ahora no los hay. Y eso hace tal vez que hay un montón de camas que estén vacías por falta de accidente de tránsito, gracias a Dios. Igual es importante decir... El tema de la contaminación, la verdad es que mejoró muchísimo. Yo estuve viendo algunas fotografías panorámicas que marcan en manchas de distintos colores donde hay más focos de concentración de smog y están completamente disueltas. Después del corte vamos a hablar de eso y vamos a hablar del fenómeno de los animales. Primero, cómo transitan los animales la cuarentena.
cuarentena obligatoria y esta pandemia, y sino también los animales que salen a la calle. A la falta de gente salen a la calle y que habla un poquito de algo. Nos vamos a ir al corte. Locutora, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Todo bien? Contenta en este Viernes Santo con ustedes. Qué bueno encontrarla contenta. Ay, sí. Ella tiene unos rulos muy atractivos, muy atractivos. Nos vamos al corte, ¿qué, Tomito? Que no esté tan contenta. ¿Por qué? Porque es un día, el Viernes Santo es un día de abstinencia, No, pero de ella está ayuno, contenta. el día en el cual crucifican a pero Jesús. puedo estar con... Me retó Digo, todo. Pero no, contentos el domingo de Resurrección y de Pascua. Hoy es un día introspectivo en el cual lamentamos la muerte de nuestro Señor. Pero te hago una pregunta de la religión, que esto yo no es que lo desconozca, sino más allá de que uno es muy respetuoso para con la situación. Igual uno en la vida no puede estar feliz, no puede transitar el día feliz. Sí, mi amor, pero hoy... No, pregunte. Depende del día, Pero claro. hoy no. Hoy es un No, día... igual, yo estoy contento que nos fuimos de aún Egipto. los creyentes sabemos que Sí, mi Jesús amor. resucitó. Sí, sí. Entonces, Claro, está estoy entre contenta por nosotros. eso. Para Con saber. lo cual, vos... Yo para saber, ¿no? Yo Vos para hiciste- saber, de verdad. Igual Esté ahora, contento. ahora me gustaría que, obviamente, hoy Bueno, vamos ahora a estoy aprender un poco triste. más. Hoy vamos a aprender un poco más. Tranquila. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Ándalo seguro, ¿eh? Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo, los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el contagio de piojos y liendres. Ya los conocés, con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo y es el único que rinde realmente hasta 2 veces y elimina piojos y liendres. Y como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Cuántas vinchas tenés, Agus? ¿Cuántas vinchas tenés en tu poder? Se las inventa. No me lo digas ahora. El otro día, voy a hacer una confesión, me puse una media de lycra que parecía un pañuelo. Nadie se dio cuenta, ni Ay, siquiera mira. vos. Preguntaste a todos. Magia. Entonces, ¿Cómo nota que se me son va a las medias. escapar eso, Dios mío? Che, ahí justamente hablamos del mate. Esto es riquísimo para todos. Stevia Jual, mucho más que un endulzante natural. Es la única stevia sin sabor residual. Endulza tus bebidas y comida de manera rica y sana. Stevias líquidas y polvos, apta para cocinar sin calorías, sin azúcar, sin ciclamato, sin espartamo. Stevia Jual endulza 300 veces, escucha bien, 300 veces más que el azúcar. Sí, y es apto para diabéticos, no contiene gluten y reduce los niveles de glucosa en sangre, entre muchas otras propiedades medicinales. Stevia Jual, tu alternativa sana y natural, encontrala en todas las dietéticas y almacenes naturales del país. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Ahora también podés hacer tus compras estés donde estés. Sí, ingresá a Día Online y aprovecha estas ofertas. Super ofertas día. Del jueves 9 al miércoles 15, 2x1 en huevos y figuras de Pascua de todas las marcas. Y del viernes 10 al domingo 12, 3x2 en cervezas de marcas seleccionadas. Conseguí estas ofertas y muchas más también en www.diaonline.com.ar. Venite a Día. Seguimos aquí en la mañana del 13. A ver, la humedad. No, esperá, porque quiero. Es divino eso. No, tranquila, Agus, esta vez te A voy a ver, cuidar, quédate muestre, tranquila. muestre. Mirá lo que tengo, che. Mirá lo que tengo. Qué divino. Y se lo voy a regalar hoy de vuelta a Toby porque Ay, es un fanático. ah. La humedad es el ambiente ideal para que se desarrollen hongos, virus y bacterias. Y la mejor manera de controlarla es con Aire Pur, porque por su tecnología absorbe el exceso de humedad del ambiente y perfuma con exquisitas fragancias. Sí, hoy te presentamos Aire Pur Percha, ya no vas a tener más olor a humedad en el placar. Es genial porque evita las manchas de moho en zapatos y carteras. Hay un Aire Pur para cada necesidad y cada espacio de tu casa. Esto es clave porque la camisa o el vestido con humedad no sale. No. ¿Listo? Entonces vos le clavás esto, Tommy, te regalo. ¡Ah, te tenés dos! Sí, tengo como... No vale. Bueno, dame la No, medida. no, perdón. Para Agus, Tommy. Canfer. Sí, tomá, Agus, tomá que yo... Que lo guarde, Agus. Lo voy a tener un rato acá. Dale, tenelo. Tranquilita. Ahora, pero en épocas de coronavirus, de verdad esto te lo digo, que dicen que hay que renovar el aire de la casa, esto te oxigena, te revitaliza y te aromatiza el aire de tu casa. Es ¿Por maravilloso. eso vos de tenías verdad, ese olor tan rico? Sí, empezá a repartir, ¿no? Era Tommy. Che, por las noches te acalambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina la solución Arthrostop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos. Habitualmente estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Arthrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un jugo y viene en sobrecitos. Para tus calambres, Arthrostop Calambres el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Arthrostop Calambres sin azúcar, el verde. De venta exclusiva en farmacias y ahora también en cajas de 4 sobrecitos. No fueron solamente humanos, no tuvieron castigo ni represalias. El hombre debió enfrentar a través de su historia todo tipo de enemigos. Las bacterias y los virus fueron algunos de los más criminales.
En septiembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que alertaba sobre el crecimiento del riesgo de una pandemia global. 3 meses después, en China surgía el coronavirus, que hoy tiene encerrado al mundo. Hasta la fecha, las 5 pandemias más letales que se recuerden fueron la viruela, el sarampión, la llamada gripe española de 1918, la peste negra y el VIH. La viruela era causada por el virus variola, que surgió en las poblaciones humanas aproximadamente en el año 10.000 a.C. Su tasa de mortalidad llegó a ser hasta de un 30% de los pacientes infectados. Durante siglos fue tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Hoy, la viruela está erradicada. La peste negra fue una de las pandemias más devastadoras que afectó Asia y Europa durante el siglo XV. Se calcula que mató a más de 25 millones de personas y si bien no hay acuerdo sobre qué fue lo que la provocó, algunos investigadores sugieren que se trató de un tipo de peste bubónica, infección producida por una bacteria presente en las pulgas de los roedores. El sarampión es una enfermedad que ataca generalmente a los más chicos. Es causada por un virus altamente contagioso que se calcula mató a más de 200 millones de personas a lo largo de la historia. En 1963 se creó la vacuna antisarampionosa, logrando bajar los casos en un 99%. Sin embargo, en los últimos años surgieron nuevos chicos infectados, producto de padres que se niegan a vacunar a sus hijos. La denominada gripe española en realidad nació en Estados Unidos y fueron los soldados norteamericanos quienes la llevaron a Europa durante la Primera Guerra Mundial. En 1918, este virus de la influenza mató a más de 40 millones de personas. El VIH es un virus causante del síndrome de inmunodeficiencia, conocido como SIDA. La era del SIDA comenzó el 5 de junio de 1981, cuando en Los Ángeles, Estados Unidos, se describieron 5 casos de neumonía producidos por un virus desconocido. Pronto se supo que la transmisión era por vía sexual y que lograba matar. Cientos de miles de personas murieron de la enfermedad. Hoy, el síndrome no puede ser curado, pero sí controlado si se toma la medicación correspondiente. La historia demuestra que existen enemigos permanentes de la humanidad. El coronavirus actual es el recordatorio de que virus y bacterias siempre están al acecho. Bueno, a ver, un informe muy completo Sí. que preparó la producción que hace ver y nos hace poner en dimensión de lo que estamos viviendo. No es que es algo de este año, del año pasado o el que vendrá. Esto es parte de la historia mala. Es una pandemia que afecta a tantas personas que se pone a la altura de las pandemias que vimos en el informe, de la peste negra, de la gripe española, del sarampión, de la viruela. Sí, y la mayoría generalmente se dieron por sectores. En algunos lugares del mundo nunca llegaron, nunca se enteraron más allá de los libros de historia. En este caso nos enteramos todos en un lapso de 3 meses a lo mucho, Menos, tal vez. entre 2 meses aproximadamente fue cuando empezaron a llegar las primeras noticias de allá y en este momento el coronavirus ya está presente en 183 países de todo el mundo. Mirá, Estamos todos igual. Y al inicio del programa hablábamos de los cambios culturales que generan las pandemias y pensaba en la plaga de año 500, la de Justiniano, que si bien no se sabe a ciencia cierta cuántas millones de personas murieron, se considera que entre 30 y 50, muchos historiadores aseguran que fue uno de los factores que determinó la caída del Imperio Romano. Fíjense los cambios culturales, ¿no? Sí, no, es increíble. Vamos a hablar con una historiadora que está en comunicación y que también nos puede ayudar con la historia. Ahí está Camila Perrochena. ¿Cómo estás, Camila? Te saluda el Pollo Álvarez y todo el equipo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. A ver, definitivamente queda mucho tiempo, pero ¿en qué lugar se ubica hoy el coronavirus en la historia de todas las que estábamos viendo recién, que arrojaba el informe y tantas otras pandemias que conocemos, pestes que conocemos? Bueno, la verdad es que todavía la mortalidad, el nivel de mortalidad del coronavirus no es equiparable ni al de la peste negra, ni al de la gripe española. Es decir, a los más terribles que tuvimos, ese no es equiparable por el momento, ¿no? Digo, no puedo hacer un juicio sobre lo que va a venir. A ver, algo que me parece importante que ustedes estaban marcando recién en la conversación que tenían, es que las epidemias pueden dejar huellas muy profundas. Es decir, las epidemias pueden tener consecuencias tan importantes como las que tiene, por ejemplo, una guerra mundial, como las que tiene una crisis económica mundial,
como las que tiene revoluciones, ¿no? Porque generalmente cuando contamos la historia nos centramos en, bueno, ver cómo la Revolución Francesa cambió al mundo, ver cómo la Primera Guerra Mundial cambió al mundo. Bueno, hay un historiador que se llama Frank Snowden que trabaja con justamente historia y epidemias, y Frank Snowden dice, bueno, hay epidemias que cambian al mundo tanto como una guerra, tanto como una revolución. Y entre esas epidemias que ustedes nombraron, por ejemplo, está la de la peste bubónica, ¿no? Lo que se llamó la peste negra en el siglo XIV, que tuvo muchas oleadas, es decir, empezó a mediados del siglo XIV, o llegó a Europa en mediados del siglo XIV, pero en realidad tuvo diferentes oleadas en todas las generaciones hasta mediados del siglo XIX, es decir, es una epidemia que duró muchísimo, se tardó mucho tiempo en controlarla. Y esa epidemia, por ejemplo, sobre todo la peste negra en el siglo XIV, fue un cambio rotundo para Europa. Es decir, muchos historiadores marcan la transición del feudalismo al capitalismo a partir del siglo... Hay un debate muy grande, ¿no? Pero empiezan a haber cambios muy profundos a partir de la crisis del siglo XIV, que es una epidemia que genera cambios en la economía, en la política, en la religiosidad, en la forma en la que entendemos la religión, ¿no? Porque imagínense, una Europa muy creyente, muy católica, tratando de entender por qué Dios castigaba ya no solo a los pecadores, sino a niños, a inocentes. Camila, ¿Qué pasa? Ya en el Antiguo, Tomás, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de las famosas plagas, ¿no? De Jesús. Bueno, sí, es algo bíblico, ¿no? Pero quiero preguntarte algo. Digo, estableciendo un paralelismo entre lo que fue la peste negra, más de 200 millones de personas muertas, como bien contabas, en el siglo XIV, y el coronavirus, cuyo grado de letalidad no es equiparable, como bien decías, puntualmente con la peste negra. Digo, ambas se originaron por animales. Tengo entendido que la peste negra se origina por las ratas y se transmitía a los humanos por las pulgas de las ratas, ¿no? Hay un debate grande, hay historiadores que dicen que en realidad debe ser otro tipo de enfermedad, pero sí hay, tradicionalmente se considera que ha sido la rata y la pulga que le picaba a la rata y después le picaba a los hombres la que generaba la peste, sí. Claro, claro. Bueno, pero digamos, el origen fue por un animal. En este caso el coronavirus pasó algo similar. Sí, pero acá hay una diferencia muy importante a marcar, y es que en el siglo XIV no tenían idea de dónde provenía esta enfermedad. Es decir, lo que generaba la peste negra, o sea, no se sabía que era la rata la que contagiaba, no se sabía de dónde provenía la enfermedad. Y esto es muy importante para marcar, porque, bueno, yo creo que acá hay varios paralelismos para hacer entre la peste negra y el coronavirus. Pero lo que generaba la peste negra era una histeria colectiva, un pánico colectivo. ¿Por qué? Por muchas cosas. En primer lugar, como te decía, porque no se sabía de dónde provenía. En segundo lugar, porque era una enfermedad contagiosa como nunca antes se había visto. ¿Bien? Porque teníamos la peste bubónica, pero también teníamos la peste neumónica, que es como una neumonía. Sí. Ambas muy contagiosas. ¿Bien? Entonces, por primera vez, de hecho, la palabra contagio, por ejemplo, se expande en el vocabulario médico a partir de mediados del siglo XIV. Es decir, en ese contexto los médicos empiezan a tratar de entender el contagio. Entonces, era algo que desconcertaba completamente porque generaba muertes repentinas, muertes muy deshumanizantes. A ver, y ahí hay otra diferencia entre la peste negra y el coronavirus. La muerte por la peste negra era una muerte muy dolorosa, te salían bubones bajo las axilas, en la ingle, era una muerte fea, ¿no? Atroz. Agonizante, atroz, ¿bien? Camila. Y repentina. Sí. No, perdóname, me interesa esto que estás hablando del contexto, porque vos decís, si bien el coronavirus todavía, no, en cuanto a cantidad de muertes, no tiene la magnitud de otras epidemias, pero claramente, como estás explicando, los contextos son distintos. Hay más conocimiento, hay más medicación, existe la penicilina, que no sé si se aplica acá, pero como esa debe existir otro tipo de drogas. ¿A vos te parece que dentro del contexto, pensado en el momento actual, también puede marcar un antes y un después y esto quedar como un hito histórico? Bueno, todavía otra vez no lo podemos asegurar a eso. Sin duda hay cosas en nuestra vida cotidiana que están cambiando. La pregunta, la cuestión de la virtualidad, el distanciamiento, la pregunta es si esas cosas van a significar un antes y un después. En términos de vida cotidiana, diría yo. Ahora, en términos económicos, esto sí puede marcar un antes y un después. Es decir, la crisis económica que estamos viviendo sí puede significar un antes y un después, puede significar una gran depresión, como por ejemplo, bueno, muchos hacen la comparación con 1930. En ese sentido, sí, esta epidemia, o sea, por los efectos que estamos viendo y que todavía no terminamos de ver, por eso. Entonces, Camila, hay que ver en 3 meses.
Sí. Camila, estuviste hablando vos de la historia de las pandemias y yo lo que quería preguntarte era, historia de las cuarentenas. ¿Hubo registros de algo tan masivo, tan global como lo que estamos viviendo ahora, que en muchísimos países, si no en todos, estamos recluidos en casa? A ver, te hago algunas diferenciaciones, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la cuarentena nace justamente ahí en el siglo XIV con la peste negra. Esta peste bubónica que se expandió por Europa, bueno, ¿qué consecuencias trajo? Bueno, una de las primeras reacciones de las diferentes autoridades locales fue: llamemos a médicos y preguntémosle a los médicos qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacemos para resolver esta situación. Y esos médicos lo que empezaron a decir frente al desconocimiento de qué era lo que producía la enfermedad es: encerremos a la gente, ¿no? Es el origen del encierro está ahí. Empiezan a decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es llevar a los enfermos a hospitales especiales para enfermos infectados, que se llaman lazaretos. Bien, lazaretos después empezó a ver en todas las historias de las epidemias. Por ejemplo, durante la gripe española, acá en Argentina había un lazareto, es decir, un hospital para infectados en la isla Martín García. Entonces, cuando los inmigrantes llegaban al puerto, si tenían síntomas, iban directo al lazareto, iban directo a ser recluidos en cuarentena a este hospital. Eso nace en el siglo XIV. En realidad la palabra cuarentena se empieza a usar en el siglo XV, pero ya en el siglo XIV se empiezan a cerrar ciudades. Por ejemplo, se empiezan a cerrar barrios. Donde hay barrios con muchos infectados, se prohíbe a la gente salir de las casas, se sellan las puertas. Si alguien salía de sus casas podía ser arrestado e incluso podía ser asesinado. Las fuerzas, las autoridades de alguna manera tenían derecho a usar la fuerza contra esas personas. Camila, ¿bien? Entonces, ¿qué? te quería preguntar acerca de algo que seguramente tenemos en común con otras pestes y pandemias, que son las historias de marginación. Hoy por hoy, lejos de la compasión, conocemos casos en los que los propios vecinos que salen a aplaudir a sus balcones a las 9 dejan carteles a sus vecinos médicos para que se vayan del edificio o tomen medidas insólitas. ¿Cómo eran las historias de marginación antes? Eso que marcás es muy importante, porque historias de este tipo de discriminación frente a personas que pueden llegar a estar contagiadas hubo a lo largo de toda la historia, ¿no? En la peste negra, por ejemplo, se discriminaba a los leprosos, a los extranjeros y a los judíos, ¿no? Lo que tuvimos en el siglo XIV son varios pogroms, es decir, se acusaba a la población judía de envenenar los pozos de agua. En Estrasburgo, por ejemplo, no se sabe el número exacto, se dice, hay una hipótesis, entre 2.000 u 8.000 judíos fueron quemados vivos en el cementerio de Estrasburgo porque se los acusaba de envenenar los pozos de agua. Entonces ahí tenemos marginación, pero si nos venimos a Argentina, por ejemplo, a la historia de las epidemias en Argentina, y nos vamos a la epidemia de la fiebre amarilla, por ejemplo, esto es algo que estudia. Sí, exacto. Esto es algo que estudia un historiador que se llama Maximiliano Fiquepron, y él estudia la epidemia del cólera y de la fiebre amarilla. Y una de las cosas que marca, que me parece muy importante, es que se rompen los lazos sociales en esta epidemia. Es decir, la gente, lo que empieza a pasar es que la gente, como no sabe de dónde proviene la enfermedad, muchos abandonan a sus seres queridos que están enfermos, a sus muertos, se van hacia el interior, se van a Mercedes, a Lobos, escapando de la enfermedad. Y también, como vos decías, hay historias de discriminación y de xenofobia, ¿no? La epidemia de la fiebre amarilla, por ejemplo, generó la discriminación de italianos, ¿no? Claro, se trataba de marginar a los italianos que se creía que portaban la fiebre y a las personas que vivían en conventillos, por ejemplo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la fiebre amarilla afectó... Fíjate, mira lo devastadora, Camila, para terminar, déjame decirte algo interesante lo que está contando Camila, pero para resumir, el 8% de los porteños murieron, fue devastador. El 8% de los porteños en una cantidad, digamos, mucho más reducida de la fiebre amarilla, murieron. No había tantos porteños como ahora en el año 1850 y pico. Digo, el 8% murieron, ¿no? Como resumen, como corolario de lo que estás contando, fue realmente letal y generó también muchísimos cambios en nuestra liturgia, usos y costumbres. Déjame decir que lamentablemente hay una pandemia que nunca se acaba, que es la de la ignorancia, y acusar a una comunidad de crear enfermedades. Digo, todavía hay gente que tiene esa pandemia. Adhiero, pobre esa gente. Camila, gracias por tu tiempo, Camila. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Camila Perrochena, que nos enseñó un poquito a través de la historia. También lo tenemos a Tommy, que sabe muchísimo de historia, que le gusta, que le interesa. Y siguiendo con esta pandemia y con la cuarentena obligatoria y con el coronavirus, hay algo que nos llama a todos poderosamente la atención. A ver, son cosas que llaman la atención a mí en algunos puntos para bien. Cuando veo
me hace o nos hace replantear cosas. Estoy hablando de cómo la naturaleza se puede expresar ahora que no estamos los humanos, la gran mayoría de los humanos en la calle. Vamos a hablar de cómo cuidar a los perros, a nuestras mascotas en esta cuarentena obligatoria, y también este fenómeno de cómo los animales empezaron en toda la ciudad del mundo a visitarlas. Míralo. Osos, peces, ciervos, jabalíes, tortugas, cabras, coyotes. El coronavirus encerró a la humanidad, pero logró un efecto inesperado: liberar a los animales. A medida que las ciudades y los campos de todo el mundo se vaciaron de gente, producto de las cuarentenas, el planeta volvió a respirar. Bajaron los niveles de contaminación en el aire, pero no solo eso. El primer efecto visible fueron los canales de Venecia, que volvieron a tener aguas transparentes. Pero pronto hicieron su irrupción los animales salvajes, que se adentraron en los centros urbanos como si exploraran nuevos ecosistemas que un día habitaron. Las redes sociales mostraron al mundo cómo hacía mucho no se lo veía. En Madrid, pavos reales. En Asturias, un oso aprovecha la cuarentena para adentrarse en el pueblo. En Panamá, mapaches. En Barcelona, jabalíes. En Japón, ciervos. En Tailandia, monos. En Roma y París, patos. En Londres, zorros y cabras. En la India, tortugas. En California, coyotes y pavos. En Italia, delfines. Nuestro país también descubre una fauna que ya no se esconde. Pumas en La Pampa. Un gato montés en Bariloche y una escena impensada: peces en el riachuelo, fábricas inactivas, puertos clausurados, grandes concentraciones de personas postergadas. El hombre se esconde y ahora es la fauna la que sale a la escena con un protagonismo que hasta ahora no tenía. ¿Será el hombre capaz de respetarla el día que no tenga que esconderse más? Ahí estaba el informe, y obviamente estamos hablando de la naturaleza, cómo se está expresando y el mal que le hacemos. A ver, en un punto es inconsciente, por lo menos la gran mayoría de las personas. No queremos lastimar a la naturaleza, ni a la flora, ni a la fauna, pero bueno, ya con el solo hecho de transitar lo hacemos. Está con nosotros María Eugenia Zúcaro, que es veterinaria. ¿Cómo andás? Muy bien, buen día, ¿cómo estás? Bien, Eugenio, María, te digo. Maru. Maru, viste el informe y seguramente... Sí. ¿Te pasa que estás viendo el fenómeno de los animales en el mundo? Sí, sorprendida igual que ustedes, me encanta. Me encanta verlos, como que tengo ganas de salir a la calle y buscarlos. Sí, la realidad que en parte esto es algo totalmente nuevo y obviamente que lo estamos investigando. Bueno, yo no, los investigadores lo están estudiando y están empezando estamos en la etapa de recolección de datos, de evaluar por qué esos animales están empezando a salir. En parte lo que se cree es que la mayoría están de curiosos. Justamente ellos nos tienen miedo. Obviamente que son todas las especies, al ser humano le tiene miedo, que somos otro tipo de animales, y somos muy invasivos nosotros en el territorio. Entonces, obviamente que ellos se esconden y tratan de evitar el contacto con nosotros. Ahora, frente a la tranquilidad, al silencio y al haber un espacio vacío, empiezan a curiosidad. No sienten peligro. No sienten peligro. Están evaluando a ver si es peligroso o no. Claro. Entonces, obviamente que ellos tienen miedo, ahora ven un espacio libre y dicen, bueno, a ver si acá, ¿qué puedo haber? ¿Qué pasa? Muchos salen a buscar comida, a buscar nuevos terrenos. Después se verá, capaz que vuelven a su territorio, capaz que empiezan bueno, depende cuánto dure esto, obviamente. Pero también hubo casos al revés, de animales que capaz que estaban muy en contacto con el humano y ahora el hecho de que el humano no esté más, desaparecieron. Por ejemplo. Como por ejemplo en algunas reservas o por ejemplo en Iguazú están haciendo un estudio en las cataratas, porque esos típicos animalitos que se acercaban con el turista, que le dan de comer, algunos monos. Y hoy ya no están, los que están viendo la gente que trabaja en las reservas es que se guardaron, que no están apareciendo por los mismos lugares en donde antes la gente circulaba. Tienen que buscar la comida en otros lados. Van a buscar la comida en otro lado. Hay jaulas para que la gente coma al aire libre, es al revés. Están las personas enjauladas y los animales libres para proteger de que te picoteen porque te sacan la ensalada entera de un mono. Bueno, esto es algo muy bueno para replantearnos esto de los animales enjaulados, no encerrados. O sea, cómo los animales viven... O sea, les damos cada vez menos territorio, menos espacio, nosotros cada vez invadimos más y ahora que tenemos que estar unos días nosotros encerrados... Maru, yo reflexioné mucho acerca de los zoológicos, porque cuando empezó la cuarentena, que se me hizo un vacío en el pecho que se me llenaba con nada, pensaba... Y los animales que también los quitan de su interacción con otros animales y los aíslan en espacios muy lindos, verdes, lo que quieras, pero que no hay otro león... Son solo 3 monos y se pierden toda esa interacción a las que estaban acostumbrados por raza.
Sí, Nos mirá. pasó lo mismo que les hicimos durante siglos a ellos. Bueno, claramente yo confío que esto va a ser un gran cambio y un aprendizaje para todos. Igual el concepto de los zoológicos afortunadamente ya viene cambiando hace un montón de tiempo, así como todos vamos aprendiendo un montón. Y hay muchos zoológicos en donde están cambiando las formas de... Claro, nos agarró en el los animales. proceso. Sí, hoy hay muchos zoológicos que hacen principalmente tareas de estudio, de investigación, y los animales que están en los zoológicos son de cautiverio, animales que los sacaron de tránsitos ilegales. Hay mucho tránsito ilegal y venta de animales. Y es más, una de las cosas por las cuales surgió esta pandemia es de ahí. Maru, perdón que te interrumpa, que no solamente esto queda circunscripto de modo positivo a los animales, ¿no? Hay una cuestión de flora y fauna, ¿no? Que está cambiando mucho en el mundo, pero pensaba un poco en la incidencia del ser humano, porque las grandes urbes, ¿no? Vienen a ocupar el hábitat que anteriormente, ¿no? Sin la incidencia humana, ocupaban los animales. O sea, la invasión la hicimos nosotros. Totalmente, ¿no? por supuesto. Sí, pero perdón. Sí, igual, como parte, somos animales y somos parte también de la nosotros estábamos naturaleza. también, Es como, digo, en ese eso espacio. pasa. Y todas las especies hacen lo mismo. Todas las especies hacen lo mismo, no es que nosotros, capaz que nosotros tenemos más poder o mayores herramientas, bueno, somos una de las especies más superiores, pero cualquier especie va a hacer lo mismo. Muchos te lo discutirían eso. Pero desde el punto de sí, vista de la sí, inteligencia y la razón raciocinio. es así. Entonces, No, pero... bueno, es que la comunicación, Totalmente. si uno ve la historia de la humanidad, la comunicación hizo que justamente Sí, el humano sí. sea el que pudo sobrevivir a todo Sí, esto sí, sí. por encima del resto. Pero perdón, hablan del zoológico y yo pienso también en los animales, las mascotas. Que a lo mejor un perro está todo el día encerrado en un departamento de un monoambiente o dos ambientes, todo el día encerrado hasta que lo sacan a pasear. Como nosotros cuando vamos al supermercado 10 minutos a comprar algo. Pero le diste Tal en el cual, palo, tal cual. Mira, yo el otro día vi un Dárselo. meme que me causó mucha gracia y es real. Bueno, es una de las cosas que yo promuevo igual desde las redes y con mi trabajo, la medicina preventiva y el entender cuando adoptas un animal, qué tipo de animal estás adoptando. Vi un meme de un gato que decía, este se queja porque hace 15 días que está encerrado y yo hace 10 años que estoy adentro de esta casa encerrado. Sí, los animales, sobre todo perros y gatos, hoy tratamos de hablar de animales de compañía, no de mascotas, aunque cuesta a veces el cambio de palabra. Los animales de compañía que hoy más tenemos son perros y gatos. Y aunque nos cueste aceptarlo, son animales cazadores, son predadores, son carnívoros. El perro viene del lobo, el gato viene del felino salvaje y son cazadores. Entonces ellos necesitan salir a buscar su presa, a cazar. No son domésticos. Sí, son domésticos, ¿Sí? están domesticados, pero naturalmente son animales cazadores. Su Claro. instinto lo tienen. Entonces hay que tratar de amoldar eso en mi casa o en mi departamento. Es interesante, perdón, es muy cortito, es interesante lo que dice, porque muchas veces, desde el egoísmo nuestro de querer amar a una mascota, que me parece que no hay cuestión más noble, magnánima de querer a una mascota como si fuese un hijo y hacerlo parte de tu familia, digo, hay que entender que muchas veces puede ser contraproducente. Cuando yo veo las ciudades atestadas de perritos y gatitos que sufren de verdad adentro de los departamentos, que no están dentro de su hábitat, digo, hay un egoísmo predominante que no está muy bueno. Sí, también hay una adaptación, asumo, que ocurre, Hoy. qué sé yo, yo tengo un caniche todo y te lo planteo porque es muy chiquito y cuando lo saca a pasear el paseador tiembla, como que la pasa pésimo. Digo, primero eso es una pregunta, ¿la pasa pésimo o en realidad a mí me parece? Bueno, hay muchos trastornos de conducta en donde hay que ver por qué la pasa pésimo, qué está sufriendo, por qué está con miedo, con O sea, ansiedad. cuando sale, Capaz que ahí le está faltando falta de sociabilización. Habría que ver, es un caso particular, pero sí seguro, hay muchos trastornos de conducta que vienen por un mal manejo, por no entender el animal con el que y estamos. acabo de con el no entender, Pollo, perdóname, pero me pareció interesante porque lo escuché ayer a un veterinario que hablaba y decía, dejen oler a los perros cuando huelen el pis de otro perro o el excremento o algo así, porque tienen después una conciencia de eso y es algo que les sirve a ellos. ¿Me explicás esto? Y es parte de reconocer el territorio, esa es su forma de comunicar. Así como capaz que nosotros hablamos, ellos se comunican a través del olfato, de las señales, de la visión, de la postura. Entonces, el olfatear el territorio hace que a él capaz que le dé tranquilidad o reconozca el lugar. La última, doctora, cuando sacamos a los perros o sacamos al perro a pasear o qué sé yo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es el cuidado para con los perros? Y nosotros, hay quienes dicen que hay que ponerle, si tengo un perro, alcohol en gel en las patas. ¿Cómo es eso para que la gente, qué es lo que más hace la gente hoy día? Sí, bueno, en principio tratar de restringir el paseo lo mayor posible, lo más que pueda. más posible. El perro, si está acostumbrado a hacer sus necesidades en la calle, tiene que seguir saliendo a hacer sus necesidades en la calle, no pasear, no salir a correr, pero
pero dar una vuelta a manzana para que haga pis y caca. Y a la vuelta, limpiarle las patas con agua y con jabón. Bien. No alcohol en gel. No alcohol en gel. No. Agua y jabón. Recordemos, nosotros, ¿cuándo usamos el alcohol en gel? ¿En qué situación? Cuando no tenemos agua y jabón. Exacto. Lo que elimina el virus y lo que ayuda a lavarnos bien las manos sin desinfectar es el agua y el jabón. Entonces, hacer lo mismo con los perros, en el caso de que sea muy difícil, porque el perro salta, no se deja, o me ataca, limpiarlo con una toallita húmeda como la que limpiamos la cola de los bebés. Pero el alcohol, todos los días, 2 veces por día, puede irritar las patas. Sí. Gracias, Maru. No lavandina. Gracias, por Maru. favor. Genia, por favor, gracias a ustedes. María Eugenia Zúcaro, que es veterinaria, que nos ayuda un poquito. Bueno, una pregunta que tenemos todos. A ver, tantos temas arroja la cuarentena obligatoria, el coronavirus y la pandemia. Este es el caso de José Uriburu, que es maratonista, que obviamente su esencia es correr, es salir a correr, es hacer maratones. Y cuando lo dijeron, te tenés que quedar adentro, el tipo hizo una maratón en su casa. Vamos a ver el informe y después hablamos con él. Dale. Su récord lo hizo en los límites de su propio departamento. Sin embargo, su récord no tiene límites. Joe Uriburu, abogado de profesión y triatleta de vocación, se propuso una hazaña en un circuito que tiene siempre el mismo recorrido. Un recorrido donde están su mujer Agustina y sus hijos, Jacinta y Joaquín. En su departamento de Belgrano, corrió ni más ni menos que 42 kilómetros sin detenerse, para lo que tardó 3 horas y 48 minutos, a un ritmo de 5 minutos 26 segundos por kilómetro. El objetivo de Uriburu no era deportivo sino solidario. 2 fundaciones lo apoyan en la tarea de comprar insumos médicos para todos los hospitales del país en su lucha contra el coronavirus. Para Uriburu no importa el cansancio ni el encierro ni nada. El mensaje de ayudar en estos momentos de pandemia está por delante de todo. Ahí está. Esta es una noticia que no solo circuló en Argentina, sino que recorrió el mundo porque llamó poderosamente la atención, porque hizo su actividad con un fin solidario y lo voy a saludar. José Uriburu, Joe Uriburu está en comunicación con nosotros. ¿Cómo andás, Joe? ¿Todo bien? Hola, Pollo, buen día, ¿cómo andan? Bien, perdón, te dije José, se me complicó, ya estoy viendo mal. A ver, contanos un poquito cómo nace la iniciativa esta, que primero cuando uno llega, cuando te llega la noticia, es de impacto como gracioso. Decís, qué bueno lo que está ahora, sabiendo que tiene un fin solidario, bueno, más ganancia aún. Sí, a ver, bueno, como decían recién, esta iniciativa que arranqué hace el día que inició la cuarentena, como compartís un montón de grupos cuando corres carreras en Nueva York, en Buenos Aires, en distintos lugares del mundo, te queda gente de distintos grupos, de distintas provincias, de distintas ciudades, de Buenos Aires y de Argentina. Entonces ahí empezaron a aparecer mensajes como: nos encontramos a las 3 de la mañana para correr en los bosques de Palermo, así no nos agarra la policía. Y bueno, la verdad que lo sentí cuanto menos desacertado, entonces empecé a tratar de concientizar acerca de la importancia que tenía quedarse en su casa. Tengo familiares médicos que están en el campo de batalla y la verdad es que cuando escuchaba las noticias creía que teníamos que ser un poco más precavidos, entonces empecé un poco con esta iniciativa y lo que empecé a decirle a los chicos es: tienen que empezar a correr en la casa, pero es imposible, tenés que mover esto, tenés que mover lo otro. Y bueno, corrí, dije, bueno, yo voy a correr 10 el lunes, 21 el miércoles y 42 el domingo. Y así lo hice y se empezó a viralizar tanto y un montón de gente me escribía diciéndome: che, me encanta el desafío, te acompaño. Bueno, se sumaron como casi 5.000 personas a correr ese día, haciendo sus actividades de sus casas. La verdad que fue muy bueno. Y me preguntaron por qué lo hacía y básicamente el motivo principal por el que lo hago es para poder dar a entender el problema que estamos viendo en Argentina y en el mundo entero a raíz del daño que causó el coronavirus y para poder concientizar la importancia vital que tiene el hecho de quedarse en casa respetando la cuarentena o el aislamiento social obligatorio. Lo que me llamó la atención, viste que cuando vas a correr, el reloj que tiene el mapa ahí con el que corren y te da los tiempos, estaba como todo dibujado sobre sí, porque claro, al no tener recorrido, el mapa era todo adentro, parecía como un dibujo de un nene, parecía. Todo comprimido. Exactamente, sí, el GPS se vuelve loco y bueno, está girando todo el tiempo. Imagínate que son 1.620 vueltas que doy entre el balcón y el living. Hago 10 kilómetros por un lado, 20 para el otro y termino haciendo los 10 para el lado que inicié.
No sé Sí. si, perdón, Joe, que te interrumpa, Tomás hoy. No sé si No, lo no pasa nada, recomendable, hola, Tommy. ¿cómo andás? Es correr 40 kilómetros dentro de tu casa. No, no, Sería no, ideal, no lo es. pero es muy interesante el mensaje de Joe, porque todos los médicos sostienen que hoy por hoy, para tener un sistema inmunológico fuerte y hacerle frente a este tipo de enfermedades, tenés que descansar bien, comer bien y hacer ejercicio. Es tan vital como gente- comer y dormir. Tommy, la gente, todavía no conocí nadie de mi círculo que esté durmiendo bien. Y que No. esté descansando bien. Claro, No conozco a nadie, cuesta, estamos claro. todos, viste, Pero, estresados. Pollo, déjame preguntarle, vos, Joey, ¿cómo estás, No, no Ariel? importa lo que dije. No, no. No, mentira, mentira. No, Seguí, Bueno, seguí, vamos a seguí, contar. seguí. No, seguí. Bueno, No, sí, Pollo, ahora. Tiene lo que ver con lo que importante. decía Tommy. Estoy cargando. No, no, Sí, porque entiendo por lo que vi en las imágenes que debes vivir en el piso sexto, séptimo, algo así. Vivo en un piso 13. 13. Bueno, Ay. ¿cómo repercutió en el del piso 12? Porque me imagino es que verdad. con la corrida por el living, por toda la casa, debe repercutir un poco. ¿Tuviste No, novedades? la verdad es que en el piso 12 se mudó hace casi 2 meses atrás y hoy todavía sigue vacío, el departamento sigue Gracias vacío. a Dios. Ah, bueno. Con lo cual no molesté a nadie. Sí tuve buenas repercusiones de los vecinos que el día que yo salí a correr todos se sumaron con su aliento, gritando, saludando, poniendo música. La verdad que fue muy emotivo en ese sentido. Y una cosa que quería decir ahí al respecto, que viste que dicen que por ahí no es. Escuché un montón de comentarios, yo no soy de redes, pero escuché un montón de comentarios o leía de repente gente que me decía absolutamente de todo malo. Rarísimo, Y yo- rarísimo y yo- eso. ¿Pero qué y yo decían? ahí- y yo ahí- y nada, de todo, ¿viste? Che, es una locura, sos un tal cosa por correr en tu departamento, por incentivar a la gente a que lo haga. Yo la verdad es que lo que estoy tratando de hacer no es incentivar a la gente a que corra 42 kilómetros. Yo estoy preparado para correr 42 kilómetros. Claro. El día que yo corrí la maratón debería haber estado corriendo el Ironman de Punta del Este y sin embargo no lo hice, pero corrí, que es una prueba Joel. 200 veces más difícil que la que hice. Yo Sí. te hago una consulta. ¿Qué pasa con tu mujer y con tus hijos? Porque viste que esta cuarentena es difícil la convivencia, es difícil esto de Sí. mantenernos todos juntos. Sí. Y por ahí ver a un tipo corriendo durante 3 horas en tu departamento es medio estresante. Entonces, quiero saber cuáles fueron las distintas reacciones. Es verdad. No, la verdad es que cuando lo propuse, mi mujer se agarraba la cabeza porque teníamos que mover todas las cosas del living, todas las cosas del balcón, pero que ella es muy coqueta, entonces le tuve que mover todo. Pero después le busqué la parte lúdica, ¿viste? También para los chicos, en el sentido de decirle vos a traerme el agua cada 5 kilómetros, vos me vas a pasar la banana, vos gordo a cambiar la música. Entonces los chicos la verdad que se entretuvieron durante gran parte de la mañana. ¿Cuánto tiempo le llevó? Perdón, Perdón. Mala onda. 3 horas. No, Agus, perdón, mi amor. 3 horas 48. Perdón. 3 horas Agus, 48. ¿querías preguntarle algo? Sí, ¿nadie quiere preguntar nada? No, no, dale. Te toca a vos, La Agus. décima vez. No, no, pará, que yo te cuento la interna. Está queriendo preguntar a Agus hasta un montón. Y Pobrecita. ahí recién pudo meter la pregunta. Ah, no te vi. Gracias, perdón. gracias. Laura. Nunca me. Sobre lo que contaste recién, yo de lo que te escribe la gente en redes, solo quiero agregarte Sí. que vivimos en un país en el que los vecinos, decíamos hace un rato acá con los compañeros, le dejan mensajes a los que trabajan en la salud para que no vayan a trabajar, en vez de sentirse orgullosos de lo que tienen cerca. Así que imagínate lo que pueden llegar a hacer las redes de Totalmente. la cobardía. Y 100%. Y hay algo para agregar a lo que decís. Dicen que no es inteligente, ¿viste? Hacerlo, pero hay 7 tipos de inteligencia y la última es la persona inteligente, es la persona que se adapta a los cambios de manera más rápida, con lo cual yo no me volvería loco. No, tal cual. Y justo sobre eso te quería preguntar acerca de los cambios. ¿Qué le recomendás a la gente para vencer la vagancia? Porque lo más corriente, Dale, Agus, porfa. es tan habitual. A ver, uno dice, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Hay 500.000 millones de tutoriales de un montón de gente que está fuertísima a nivel salud, digo, diciéndonos, motivándonos. Y la verdad es que a veces las ganas de quedarte en casa, en la cama, digo, con el control remoto, son más fuertes. ¿Cómo hacemos para vencer esa barrera? Tienes razón. Mirá, eso siempre depende mucho de cada uno. A ver, yo cuando inicié esto, que te digo, al otro día yo tenía 5.000 seguidores en Instagram y todos me preguntaban, che, ¿cómo hago para poder levantarme de la cama? Y mirá, es muy simple. Claro. El tiempo sobra en todo momento. La verdad es que siempre tenés media hora para hacer actividad, no tenés que hacer una actividad de 2 horas, de 3 horas, tiene que ser media hora de actividad, 15 minutos. Es simplemente ganarle un pasito al día y eso te hace sentir bien. Un montón de gente que me escribió, nunca hice nada, pero vi lo que vos hiciste y la verdad que me motivaste un montón. lindo. Y la verdad es que me cambió el día, me cambió la semana.
A ver, depende mucho de cada uno, ¿no? Pero yo creo que es fundamental hacer un poquito de actividad por todo lo que decían ustedes antes y además porque hay una cosa, hay estudios psicológicos que dicen que el aislamiento social te duele exactamente, o sea, se ubica en el lado derecho del cerebro, que es el mismo lugar en donde vos registrás un esguince de tobillo de repente. Entonces el aislamiento social te duele de la misma manera que una lesión, con lo cual es muy importante mantenerte activo, es muy importante que vos estés al día con vos mismo, con tu actividad física, con tus estudios. No, o sea, no quedarte, hay que superar, esto es un límite, bueno, hay que superarlo. Joe, querido, gracias, gracias por el tiempo. Por favor, chicos, a ustedes los felicito por el programa y muchas gracias por el apoyo. Gracias. Joe, un abrazo grande, gracias. A ver, estaba pensando, no vamos al corte, pero estaba pensando con un monoambiente es imposible porque tenés que hacer así, como... Si lo querés hacer acá. Pero le podés meter al... Pero podés hacer burpees. Las paredes. ¿Cómo es una burpee? Vení, por favor, enseñame una burpee. Sí. Un burpee. Un burpee. ¿Qué es eso, un burpee? No sabemos. No, pará, no te saques el mic que no puedes hablar. Sí, sacate la camisa. Bueno, él no habla, señas. Sin camisa. Esto es un... Yo lo... conmigo, me dice conmigo. Dice Dígalo conmigo. conmigo. ¿Esto? Que se saque el saco. Burpee, chicos. Sí, carajo, A ver, burpee, pero vamos a hacerlo. ¿cómo lo hace Tommy con el pollo? Ojo que no tiene vuelta, ¿eh? ¿Esto va a ser una mortal? Bueno, ¿lo hago con vos? Ay, Dios mío. Pero no. No te vuelvo yo. No. Ahí, hasta ahí me quedé. Vamos, pollo. Ay, no. Me va ganando. Cuidado, Pero ¿cómo para, cinco? pregunta, Tommy. Sigue, Tommy. Sigue. Vamos al corte. ¿Qué hace? No, pará, no, que me interesa. Tommy se levanta a las 5 de la mañana Escuchame, todos los días para ir a correr. El te antidoping, aviso. No, es un Es una genio. bestia. Porque es mientras... Es motivacional el aplauso. Pero Tommy, seguís, Dios mío. Sigue, ¿ves? Es un genio. Yo no hago ¿Pero ninguno, cuántas hace? Bueno, desafío. Poné la música, va. Desafío, Tommy, dale. Ya va como 30, ¿no? Se va a morir. Se va a morir en cámara. Suma. Esto es pico de rating. Escuchame, hay que dar una vivienda en el cenar. Ahora sí, Ari, Tommy, basta, te va a hacer mal. Sí, pará, por sí, favor. está siguiendo, Tommy. Pará. No Dale, te va a precalentaste, hacer mal. bebé. No pasa nada, dejalo, Sumalo ya está, a se Ari. puso solo. Yo creo que quiere. Pará, sin ideas. Ari quiere, ¿eh? No des ideas. Vamos al corte y digamos que siguió. Muy genio. Muy bien, Tomito. No puedo. No se puede. Ahora Sí, contate un Tommy, chiste, papá. Lo único, perdón, por si en su casa le queda una duda. No entiendo cómo haces para... Perdón, me voy a tirar. Ay. De esto, no sé, yo tengo que hacer como... Claro, no vuelvo yo. Meter ¿Cómo hace vos para allá estar arriba? Así fuerza con el pecho. Fuerza con el pecho. A ver, Estirate. si sale pollo. Vas, dale, pollo. Uno más y sale. Salto final. Salto final. Aplausos. Pará, un burpee son 30 de esas. Bien, Pepe, lo hago. Che, bueno, nada, consejo, está bien. Igual Tommy, De a seguilo en poquito. Instagram, Tom Rock, no sabe lo que es. Tiene más abdomen que... ¡Sancho! No existís. Claro, Che, te Tommy agarró la nuestro. tos, para terminar con la tos de verdad, Espectosan, quiero así me quedé agitado. El jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia, especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Expectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. Expectosan. Presentamos Continuemos Estudiando, una plataforma con contenidos educativos para los y las estudiantes de la provincia. Ingresá a continuemosestudiando.abc.gov.ar, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los papeles que no tenía, obvio, solo tenía. Me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo porque el policía se perdió. Me volví a subir al taxi, solo que ahora pasé el control, obvio. ¿Por qué? Porque estoy metida en el baúl del taxi. Gente, en el baúl me metí. O sea, Cristian, mirá lo que hago por vos. O sea, estoy hablando en serio que estoy metida en el baúl, chicos. Y así. Bueno, este video que mostramos en el programa del día de ayer, que dio mucho que hablar, una persona que violó la cuarentena, que se metió en el baúl de un auto, de un taxi, para ir a ver a un tal Cristian. Ayer se hablaba un nombre de un protagonista, una persona conocida, estoy hablando de Cristian Uy. Tommy tiene la palabra de Cristian, ¿es así, Tommy? Sí, bueno, está mirando el programa hoy viernes, por supuesto que estuvo detrás de los
los coletazos, las repercusiones, porque su nombre fue sindicado, en realidad él fue sindicado como el presunto Cristian que menciona esta mujer en el video. Bueno, y nos aclara lo siguiente, escuchamos a Cristiano, hoy Viernes Santo. Tomito, ¿qué haces, papi? Hola, Buen Cristian, día. buen día, mi amor. Así me despierto, perdón. No pasa nada. No, ni pa. Que caer. Ayer me llamaron de TN también. Yo a Agustina la conozco hace muchos años, pero no, ni en pedo. Aparte, acá en mi casa no se puede, no permiten entrar a nadie. Hay más cámaras que en Gran Hermano, así que ya hablé con ella y le pregunté. Me dijo que era una joda que estaba haciendo, pero ni siquiera para mí, ¿no? Bueno, aclarado el punto, Claro. es lo que él tiene para decir. No, está bien, ayer decíamos... Sí, confirma que la conoce. Yo siempre digo que bueno, que prefiero las pruebas Sí, antes de claro. decir un nombre, pero está bueno esto que decía que sí que la conoce. ¿Por qué? ¿Por qué nace el rumor? Primero porque no muere un Cristian, segundo porque se seguían en las redes sociales y eso hacía, bueno, directamente su nombre. Está bueno que diga, sí, la conozco, pero no era. Obviamente ella, en este caso a Cristian le mintió, porque no es una broma dentro de un taxi en movimiento, no, broma no es. Pudo haber sido otro Cristian también. Claro. Yo No, voy a definitivamente es otro Cristian. voy a la casa del pollo, puede ser la casa del pollo. A una Opinión, persona no sé, sí. genérica a la que le decían, miren cómo yo me puedo mover por Buenos Aires. Sí, la verdad que bueno, es repudiable por donde sea. Igual entiendo, y esto lo comentamos el día de ayer, que se iba a buscar el taxi, la persona que conducía el taxi, y también iban a buscar a ella para que declare. Bueno, Para iniciar acciones en contra de los dos porque el taxista es cómplice, no en el mismo grado de irresponsabilidad, pero sí, por supuesto, al momento de decirle subite y bajar la tapa del baúl, está siendo cómplice de la circulación de una persona que no está autorizada. Bueno, por el momento lo que me dice Agus, que le estoy escribiendo en el Instagram, Agus Princelle, es la mujer de la foto, la mujer del video en principio. Me dice, bueno, que cuando hable con su abogado, recién ahí va a hacer declaraciones públicas y va a seguir al pie de la letra la recomendación de su letrado, que creo que es lo más conveniente en una situación tan sensible como esta, ¿no? Sí, y bueno, no sé, que puede llegar a decir que era una chanza, que era un chiste, que en realidad nunca, porque nosotros no la estamos viendo circular, no vimos que nadie la detuviera, eso lo tenemos que chequear con la policía, no nos consta. Lo único que nos consta es una mujer adentro de un baúl que dice algo que puede después aludir a que era un chiste o eventualmente que no pasó, que no circuló por ningún lado. Si yo fuera su abogada haría eso, salvo que conste del otro lado en las actuaciones policiales que sí la detuvieron. Habría que... Bueno, a ver, seguramente tengamos más novedades de este tema. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo lindo y positivo que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con el pensar en el otro. Jerónimo es de Te Doy Una Mano y hace donaciones de prótesis 3D y demás para la gente que lo necesita. Ahí vemos un poquito las imágenes. Jerónimo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen Viernes Santo para todos, para vos, Pollo, y para todos en la mesa. Gracias. Muchas gracias igualmente. A ver, contanos un poquito cómo nace tu iniciativa, qué es lo que haces y a quiénes que le donás. Bueno, nosotros ya hace más de 3 años venimos haciendo prótesis de manos, como bien comentaste vos, para personas que les falta una mano. Después empezamos en el ámbito hospitalario a hacer portazueros con superpoderes, que son unas carcasas para que los chicos que están internados tengan motivo de superhéroe, que sea otro ámbito, el ámbito hospitalario. Y con esto de la pandemia empezamos a ver de que en Estados Unidos, en Europa, en Italia, en China, se están utilizando la herramienta tan poderosa que es la impresión 3D, que cada vez va ganando más espacios en la vida de las personas. Empezamos a ver que hay unos protectores faciales, que se los voy a mostrar acá. A ver. Estos protectores faciales que son una barrera más para el médico que no se infecte de coronavirus. Esto lo estamos donando, ya donamos más de 1.300 máscaras a instituciones hospitalarias, a personas de la salud. Me la voy a poner. A ver cómo es, Jero. Esto, en la parte de abajo va un barbijo y en la parte de los ojos, perdón, me faltó agregarme esto, unas antiparras que vendría a ser para mayor protección del personal ¿Pero médico. por qué doble cobertura? Porque es necesario la doble cobertura. Para los médicos. Para los médicos. Que trabajan con enfermos. No sé si es necesario, pero es No resta. recomendable cada vez más barreras para que el virus no ingrese a las personas, en este caso al personal médico de todo el país. Nosotros, somos una familia, somos mi hermana, mi vieja, mi viejo y mis tías y mis otros hermanos que están ayudando para hacer esto para el personal médico, que sabemos que hay escasez de insumos. También se preguntarán por qué estoy vestido con bolsas de consorcio. La verdad me lo estaba preguntando. Es quizá algo gracioso, pero son
recomendaciones que recibimos de médicos de acá del Hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora, que es de donde somos nosotros, que vendrían a reemplazar o a hacer el mismo funcionamiento que los trajes impermeables y hemorrepelentes que utiliza el personal médico, esos todos blancos que se ve al personal médico. Esto, perdón, me voy a parar, perdón la desprolijidad. A ver, no pasa nada. Es una bolsa de consorcio que recorre todo el cuerpo y protege al personal médico de la tela que ellos tienen puestos, de su ropa normal. Entonces esto después se corta con unas tijeras y se tira a los secos de Jerónimo, a Sí. ver si entendí. ¿Ustedes están donando estos productos que realizan? Sí, tanto las máscaras como las antiparras, como estos trajes. La idea de estos trajes es poder contarle a la gente de que es muy fácil hacerlo. Estos son 3 bolsas, una de consorcio y 2 de residuos, con unos cortes en las manos, en la zona de la cabeza y en los hombros. Y la idea es que lo donen ellos, que aporten su granito de arena en esta cuarentena a los hospitales que están cerca de ¿Y la materia prima de dónde la sacás? Porque ese plastiquito que no sé, que parece como de radiografía, o las vinchas, todo eso lo ponen, y las bolsas de consorcio que son carísimas, ¿todo eso lo compran ustedes, vos y tu familia? Mira, la bolsa de consorcio la sacamos de casa, te soy sincero, porque compramos algunas para tener. Mi mamá suele comprar bastante de todo y le robé alguna bolsa de consorcio para hacer estas pruebas. Esto que ven acá, de color medio oro, es de impresión 3D, que atrás tengo las impresoras 3D trabajando. Tengo impresoras 3D, en este momento 7. Pero ¿por qué, perdón, vos por qué tenías las impresoras 3D? ¿Laburaban, tenían una imprenta? No sé bien. Las prótesis de manos con las que comentaste haciendo la nota se hacen con impresoras 3D. Bien. Entonces nosotros pusimos a disposición esta herramienta que nosotros teníamos y gente que fue donando, por ejemplo Daniel nos donó un rollo de acetato, que es esta plancha de plástico que se ve adelante, que cubre una oreja, los ojos, la nariz, la boca y del otro costado la otra oreja. La idea es también poder, acá en el barrio un montón de gente se enteró que somos nosotros y se ponen a disposición nuestra. Hay por ejemplo un muchacho Marcos que está haciendo MED con impresoras 3D lo está haciendo con madera y también lo está donando a los hospitales. La Municipalidad de Lomas está entregando todo esto estratégicamente a las personas que están en la puerta de los bancos, ayudando a la gente grande. También ¿Se puede reutilizar eso? Porque viste que el barbijo dicen que tiene una duración útil de 3 horas, 4 horas. ¿Eso se puede reutilizar? Esto se higieniza perfectamente. Es más, acá al lado mío tengo, pero si lo agarro salgo del cuadro, es un tubo con alcohol y agua, 70% alcohol, 30% agua, que siempre nosotros cuando hacemos las entregas lo llenamos de alcohol y agua, lógicamente para higienizarlo a la persona que se lo entreguemos, por cuestiones de seguridad, que es lo mismo que pueden hacer las personas y los médicos que reciben estas máscaras. Un turno de médicos te la pone, la utiliza, al rato se la saca, vuelve el otro turno a higienizarla y se la vuelve a poner. La idea es que esto se comparta, que sea igualmente, gracias a la iniciativa que tomamos nosotros ya hace 15 días, hay un montón de personas que yo publiqué los archivos en internet para que todos los que tengan impresoras 3D esto lo puedan replicar en su barrio, en su zona, o mismo nos digan a nosotros que ya las tienen hechas y nosotros por intermedio de Correo Argentino le hacemos llegar todo eso al Ministerio de Salud de la Nación, básicamente para aportar todos un granito de arena. ¿Qué otro material hay además del acetato? Porque hay un montón de material de las imprentas y de las librerías que son algunos más gruesos, algunos más finitos. El acetato es un buen material. El acetato, sí, en el caso de esta máscara, es acetato de 0,5 milímetros, el ancho que tiene. Después la materia prima es PLA, que es un derivado de la caña de azúcar, es material de impresión 3D, y un elástico en la parte de atrás. Este elástico casualmente lo donó la marca Kevinston, nos puso a disposición un montón de elásticos para, lógicamente, todos contribuir a esta causa, porque estas máscaras, ten en cuenta que quizá pueden ir al hospital de su zona, de tu barrio, te pueden llegar a atender a vos, a un familiar tuyo, roguemos que no, a un familiar tuyo, a un amigo tuyo, y de esta forma la idea es cuidarnos entre todos. Jerón,
Y todo aquel que tenga materia prima para donar o que incluso quiera descargar estas indicaciones para las impresoras 3D que contaste recién que subiste a internet, ¿cómo te contacta? Bueno, tengo en Instagram, que es @elchicodelasmanos, es justamente ese Instagram por las prótesis de manos que hacemos y todo el mundo me conoce así, la verdad. @elchicodelasmanos, tengo un link en la descripción de mi perfil donde eso lo lleva a un archivo, a una carpeta de Google Drive. Ahí tienen las distintas carpetas que es tanto para descargar los archivos si tienen impresoras 3D, como el tutorial para hacer este traje, y también hay una viñeta con un formulario para aquellas personas que nos quieren ayudar, completan ese formulario en qué nos podrían ayudar y nosotros nos ponemos en contacto para que la ayuda nos llegue y nosotros poder seguir ayudando. Qué bueno, @elchicodelasmanos. @elchicodelasmanos, para todos los que quieran ayudar, donar y colaborar. Gracias, Jero. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Quédense en sus casas y todos podemos ayudar en este momento tan feo que estamos viviendo. Claro que sí, ahí está Jerónimo, ¿cómo era, perdón? El chico de las manos. Bien, se ve que en un segundo se me pierde un Instagram, imagínate cómo estoy. No, La capacidad lo de dijo hace un retención. segundo, ¿cómo era? Menos mal que nos conocemos nosotros, porque si no me olvido. Che, a ver, esto es fundamental, porque todos sabemos que los chicos están, que ya no pueden más. Imagínense si los adultos ¿Y les las cuesta madres? aguantar por eso, la cuarentena. ¿Qué hacemos con los chicos? En un ratito va a estar Eli, que nos va a dar algunos consejos de qué podemos hacer con los chicos y chicas en la casa. Ahí está Eli, justamente con su hijo, con su bello hijo, y ahí nos van a enseñar unos tips y juegos y demás para que... Hola Eli, querida, ¿cómo estás? Eli. Papi dice. Hola, pollo. No, es el pollo. ¿Te crees que sos el No, padre? no, yo no soy, Bueno, no. cuenten, chicos, porque... Bueno, ahí vamos para ahí, ahí vamos para el móvil. Ahí vamos para el móvil, si Eli nos ayuda, y voy a pasar su Instagram para que también le hagan las preguntas. Che, ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Bueno, Arthrostop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arthrostop Té Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Arthrostop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arthrostop Té Caliente hasta 3 veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Arthrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrá Arthrostop Té Caliente en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, nos vamos entonces a hablar con Eli, con el hincha independiente, con el pequeño hincha independiente que está ahí. Eli, ¿cómo estás? Buen día. Hola, pollo. ¿Cómo andamos? Hola, pollo. Hola. Le da vergüenza, le da vergüenza. Ahí en la tele. Claro. Hola, pollo. Qué serio. No, está bien, tiene razón. Pará, Eli, creo que tenés, me hace acordar a Mar de Ajó, la pelota esa, las de las pelotas playeras, ¿puede ser? ¿Cómo se llama la bola? Sí, la de goma. Uy, me emociono. Está buenísima. La pulpo, ¿dónde la conseguiste esa? Con esta jugamos un montón. La pulpito. No, eso es mi Pulpito. infancia. Eso es mi infancia. Lindo que es. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Con esta jugamos con el cuerpo. Ay, pero no, ¿cómo? Yo soy lo único que sé es jugar a la pelota con Bien, eso. requete bien, ¿no, Teo? No, Teo dice esto, estos moplos No, que pero están con hablando en esta la tele. jugamos un montón. Eli, contanos un poquito. A ver, ahí tenemos... Hola, decile al pollo. No quiere hablar conmigo. Definitivamente no quiere Porque hablar le dijiste conmigo. hincha independiente. Bueno, al hincha de River, Teo. No, dice, es un logi, no quiero hablar. Me No, él es de cero. River. Ahí sonrió, ¿ves? Quiero preguntarle a Eli qué opina. Es de Pollo. River, es de River él. Hay un dato que viene de Hopkins, de Estados Unidos, que bajó hasta De allá. Anthony. Y dice que si las clases siguen sin volver, las madres vamos a descubrir la vacuna contra el coronavirus antes que los científicos. ¿Vos qué opinás? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad, bueno, pero acá le estamos poniendo onda en la cuarentena creativa desde casa. Contanos, estoy ¿qué podemos subiendo un montón hacer? de juegos en mi Instagram. Mira, estoy subiendo juegos en Instagram de 6-7 minutos. Hola, papi. vení. Y también estoy dando clases por Zoom. Qué bueno eso. Y por ejemplo, ¿qué A juegan las con el...? 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. No, sí, termina. A las 5 de la tarde cada día haces un Zoom para madres y padres que quieran A las despertar. 5, sí. A las 5 y a las 6 de la tarde. Esos son los dos horarios que estoy dando la clase. Así que eso está buenísimo porque es clase en tiempo real y nos podemos conectar.
yo siempre di clases, el Semillero del Arte es una escuelita que funciona hace 14 años, siempre fue presencial, así que en esto me estoy reinventando y por suerte estoy llegando a un montón de lugares. Llegamos a La Plata, Córdoba, Berazategui, Las clases, a Eli, Rafael Castillo, a Mendoza. Eli, ¿las clases qué son puntualmente? ¿De creatividad? ¿Son para papás de chicos chiquitos? ¿También sirve para chicos más grandes? ¿Son de teatro? Porque vos sos actriz. Contame un poco eso. Las clases son de teatro y juego. Sí. Y a partir de 2 años hasta 12 años. Ajá. ¿Y es para que la presencia ¿Sí? el chico? La pueden hacer con la mamá. Sí. Puede estar la nena o el nene solo o con algún adulto o adulta que esté ahí acompañando para ayudarle, para ayudarlo a hacer algún movimiento o estar ahí atento a lo que pasa en la cámara, porque nos estamos reinventando y hay ejercicios que funcionan súper bien, o el teatro es aquí y ahora, pero la verdad que está funcionando súper bien. Eli, hay algunas cosas que hasta yo misma me asombro. Te quería preguntar, recién contabas que no juegan a la pelota con Teo, que hacen cosas con el cuerpo. De verdad te pregunto porque obviamente me estoy volviendo psycho, como todas las madres que nos están mirando. Madres y padres. Y sí, madres y padres también, exacto. Pero bueno, como mi pareja sale a trabajar, me quedo yo todo el día con el Madres pibe y sin padres. poder sacarlo ni a la Más plaza. padres. Y sadres. Y bueno, ¿qué hacen con el cuerpo? ¿Hacen como una especie de body contact? ¿Qué podemos hacer? Digo, porque a veces no querés que la pelota rebote contra todas las paredes y te rompa todo lo que hay en el camino. Bueno, les propongo un juego. Dale. ¿Se animan a hacerlo? Sí. Dale. Bueno, es así, es cadáver exquisito, pero con movimiento. Cada uno tiene que decir una palabra con movimiento. Ok. La paloma vuela, pero es la paloma, cada uno, ¿sí? Ok. Entre A ver, ustedes. me interesa. ¿Cómo es? ¿Se entiende? Sí. Dale. Empieza el pollo. Sí. Vos con la haces un movimiento. Ay, me tocó el Después más sigue difícil. Claro, no, el más le mete fácil. Haceme la paloma. La, con otro movimiento, ¿se entiende? Sí. Y Sí. sí. la, Bueno, sigo yo. Sí. Dale, va, acción. dale, va. La, paloma. André. La paloma Otro. me tocó C. Sí. No vi cómo era C. Vos, Ari. Sí. La paloma se... Dale. ¿Cómo hiciste? No sé cómo hiciste. Se voló. La Escapa. paloma se Voló. voló alto. la paloma se voló alto y... La Te hice la paloma se voló alto. Rápido. También. ¿También por qué? ¿Cómo era? ¿Cómo La era? paloma se voló alto y también... Paloma se voló paloma se voló rápido. alto y Bien. Bueno, también... Se entendió el juego, no, porque siento Qué que bueno. somos locos. Pará, yo quería saber Pará. qué pasó con la paloma. No, se voló alto y... Murió. Sí, murió en el... Murió. No, pará, Eli, es muy importante contar esto, porque... Y fue feliz, y fue libre. Y fue feliz y libre. voló. Vos dijiste hace un rato que hace 14 años que está el Semillero del Arte. Es decir, no es que estamos hablando con una mujer que se llama Eli que vive en un barrio. Simplemente es porque, bueno, es un montón de tiempo que trabajás, que tenés el taller y que trabajás con chicos. Y es importante saber qué poder hacer. Por eso nos dirigimos a vos. Acá dejamos el Instagram abajo para que la gente te pueda contactar más allá de las clases. Eli. Sí, por favor. La verdad que es una ayuda enorme tener visibilidad en el programa de ustedes. Los miramos siempre. La verdad, gracias a ustedes por estar contándonos todos lo que está pasando. Y sí, síganme, dale. ¿Cuál es? A Que las lo diga. 5 y a las Dale. 6, Que lo diga, las ¿cuál clases es? por Zoom. Y también hay contenido, ¿sí? Que diga. Eli Miglia, el Semillero del Arte. Nos saluda Teo, puede ser para despedirnos. Un saludo del pequeño, no está ahí o ya se fue. Está jugando con la pelota, con la fue con la paloma. pulpito. Teo, Fue. vení a saludar, dale. Dale, Glama dice estos Gracias. moplos. No nos Claro. van. Gracias. Gracias, Eli. Beso grande. Beso para la familia. Qué lindo, Beso Teo. para la familia. Bueno, Gracias. La pueden seguir y seguramente... Eli Niglia, el Semillero del Arte. Yo ya le empecé a seguir, está buenísimo las actividades que propone, me encanta. Bien, a ver,
Un tema importante, y lo comentaba el otro día Agustina, que ahora le voy a pedir que por favor me haga la intro del tema, tiene que ver con el genoma y demás descubrimientos respecto de la vacuna, de la posible vacuna para el coronavirus. Sí. Agus. Posible vacuna o posible solución para los tratamientos o posible reactivos mejorados para la región argentina. El grupo de científicos del Malbrán que está abocándose a generar todo esto tiene noticias muy optimistas desde hace un par de días. Descubrieron el genoma del tipo de coronavirus que tenemos en Argentina, que es distinto al que se desarrolló, a la cepa desarrollada en otros países del mundo. Una vez conseguido este punto, muy difícil de alcanzar por cierto, enviaron todo este material a una fundación en Alemania que es pionera en el mundo en desarrollar vacunas ante virus desconocidos para el ser humano, desconocidos para el hombre en cuanto a cómo reaccionan y a dónde nos pueden... Pásate, pollo. y la barbillita. Fue visto con muy buenos ojos. Sí. Recibieron con mucho optimismo también, lo han incorporado a los archivos de este lugar. Y si bien, obviamente, esto va a tardar muchísimo, porque una cosa lleva a la otra, es una cadena de situaciones que no se pueden obviar, la verdad es que hay un optimismo latente a partir de la noticia de los científicos del Malbrán. Y el orgullo, ¿no? Obvio. Sí, por supuesto, es un orgullo. Felicitamos siempre a la gente que trabaja en el Malbrán. Vamos a hablar con una especialista en médica genética. Ella es Claudia Perandonés, que es directora científica técnica, es una de las especialistas de justamente el Malbrán. ¿Cómo andás, Claudia? Buen día, te saluda el Pollo Álvarez y todo el equipo. Hola, Pollo, buen día. Hola, Agustina. Hola. Mira, en primer lugar, Claudia, déjame decirte algo que es un orgullo, como decía vos, que sentimos varios argentinos y argentinas, ya tenerte a vos ahí y que de fondo diga Malbrán, bueno, se me pone la piel de gallina, y hay un orgullo muy grande en todos nosotros y hoy más que nunca, así que felicitaciones. Qué lindo. Bueno, mira, yo hace 29 años que estoy trabajando acá, así que para mí esta es mi casa. Y que todos la conozcan y que todos sepan del trabajo y del compromiso que tiene toda la gente de la Enlis Malbrán, para mí es una alegría. Claro. Claudia, yo conté como pude a partir de lo que leí en distintos portales y a través de lo que me pudieron extender infectólogos que estuvimos sacando al aire, pero obviamente soy una ciudadana común, sé muy poco de este tema. Quería que me cuentes en el lenguaje más entendible posible para el ciudadano común qué está pasando con este descubrimiento de tus compañeros y tuyo también. Bueno, no, lo dijiste muy bien, estuve escuchando todo y la verdad que fue muy preciso. Para decirlo en un lenguaje coloquial, haber hecho la secuenciación del genoma completo del SARS-CoV-2 es saber un poco la guía de instrucciones del virus, saber cómo se va a comportar, cuáles son los mecanismos de transmisibilidad, o sea, es como descubrir el plan maestro del virus. Qué interesante. Y haber podido hacerlo en 3 pacientes argentinos, la verdad que nos da mucha expectativa para poder extender este estudio, hacerlo en todos los pacientes que sean positivos para esta infección y de esa manera poder obtener mucha más información que seguramente, como Agustina lo mencionó, va a tener implicancias en mejorar las estrategias de diagnóstico. Hay muchos proyectos científicos nacionales en ese sentido y esta información que nosotros le podemos aportar es crítica. Por otra parte, también es importante para un potencial desarrollo terapéutico, como vos lo mencionaste. O sea, para saber cómo desarrollar una vacuna, nosotros tenemos que reconocer cuáles son las cepas de este virus que circulan en nuestro país. ¿Y qué tiene de particular el coronavirus que circula en Argentina en comparación al que circula en otros países? Bueno, la realidad es que este trabajo, esta secuenciación genómica se hizo sobre 3 pacientes que corresponden al inicio de la pandemia y que se eligieron porque tenían una carga viral elevada, entonces eso nos garantizaba la obtención de resultados. En estos casos, estos pacientes, lo que mostró la secuenciación genómica es que eran cepas provenientes de Estados Unidos, de Europa y de Asia.
Entonces, probablemente con el correr del tiempo y el incremento del número de casos que nosotros vamos a estudiar, vamos a poder encontrar una cepa que tenga un perfil más autóctono de circulación en nuestro país. Claro, Claudia, También es importante... Sí, perdón que te interrumpa, mi amor, perdón que te interrumpa. No, quería preguntarte, soy Tomás. Ahora que se conoce un poquito más en profundidad y de modo más detallado al enemigo, ¿no? Para encontrar un poco una cura. ¿Hay algún tip en la información sobre esta cepa puntual endémica y que tengamos que conocer que todavía no se sepa en términos de sintomatología, de cómo se contagia, si hubo algún tipo de malinformación vertida por parte de los medios? Bueno, la realidad es que nosotros estamos haciendo, no solamente extendiendo el número de pacientes, sino analizando con mayor profundidad los hallazgos que ya tuvimos en estos 3 y encontramos, y vamos a encontrar más cambios que en lenguaje técnico se llaman mutaciones, porque estos son virus que tienen una alta capacidad de mutar, son altamente mutagénicos. Y lo importante para nosotros ahora es determinar esos cambios a qué se asocian, o sea, si se asocian a una mayor gravedad o mayor levedad en el cuadro clínico, si se asocian con una mayor posibilidad de transmisibilidad en un individuo frente a otro. O sea, todas esas son preguntas que tenemos que contestar y que vamos a poder contestar, pero para eso necesitamos analizar un mayor número de muestras y con mayor profundidad. Claro. Hay algo que asusta mucho, perdón, ¿no? Que estoy pensando en voz alta, ayúdame a desasnarnos, Claudia. Hay algo que asusta que es que tiene que ver con el rango etario, ¿no? Inicialmente se decía que la población de riesgo eran aquellos que conformaban el grupo etario de más de 65 años, pero la verdad es que los casos, tanto en Argentina como en el mundo, han demostrado excepciones, ¿no? Personas saludables, jóvenes de 30 y pico, 40, que terminan siendo abordados, inclusive terminan muriendo como consecuencia de este virus, Claudia. Bueno, la realidad es que siempre hay que pensar que la edad condiciona una situación de riesgo, pero también hay otras situaciones que lo condicionan y son todas estas enfermedades asociadas que ustedes ya conocen. Pero además de esto, hay que cambiar la perspectiva de una enfermedad infecciosa en el sentido que es una enfermedad producto de la interacción entre un virus y un huésped. Claro. ¿De qué manera se va a desenvolver esa relación? Es algo que puede ser predecible para muchos grupos etarios o individuos en condiciones de perfecta salud, pero que puede tener a veces algunas aristas más difíciles de predecir cuando hay algún factor de susceptibilidad mayor a estar afectado y que desconocemos. Justamente el conocer cómo es el perfil genético especial del virus que está circulando, si tuvo algún cambio y ese cambio le condicionó mayor posibilidad de ser o de generar más vulnerabilidad en un individuo que en otro, eso es una información valiosísima y es parte de lo que estamos tratando de analizar. Claudia, hay algo que me parece que nos pasa, o por lo menos me pasa a mí, frente a los científicos o los médicos, que yo quiero como definiciones, ¿no? Quiero que me digan qué sintomatología, quiénes van a ser los más susceptibles a verse más complicados con este virus. Y la pregunta que te voy a hacer ahora, yo sé que me vas a decir, quién sabe, pero a ver, tal vez tengo suerte. ¿Para cuándo se proyecta tener cosas más concretas que se puedan volver efectivas sobre la población? ¿Cuáles son los tiempos que manejan? Bueno, la realidad es que yo entiendo tu ansiedad. En algunos momentos del día la comparto, pero trato de alejarla porque la ansiedad nunca es una buena compañera para los que tenemos que estar tomando decisiones o pensando estrategias. La realidad es que fíjense que nosotros tenemos esta situación hace 2 meses y yo sé que para todo el mundo hoy parece natural tener una herramienta de testeo o muchas herramientas de testeo, mucha variabilidad de test que nos proporcionan distinta información. Hace 2 meses que estamos conviviendo con este virus. La realidad es que ese es un avance tremendo y la dinámica diaria nos hace perder de vista todo eso. La realidad es que
lo que quiero manifestar es que nosotros mismos nos sorprendemos de los logros que estamos teniendo en los tiempos en los que los estamos teniendo. Claudia. Siempre sabe a poco, porque uno quiere la solución inmediata, pero la realidad es que se están dando pasos agigantados en tiempos muy cortos. Claudia, se están probando en todo el mundo remedios ya existentes para otras enfermedades, a ver si pueden con eso combatir al COVID-19. ¿Sos optimista respecto a que alguno de estos medicamentos que ya, como decía, existen, puedan funcionar? Porque eso sería bastante aliviador en el sentido de que ya sería fácil de conseguir y de comprar y no tener que salir a fabricar o a hacerlos. Bueno, absolutamente positiva, pero no por la situación que vos planteás de salir a comprarlo. Mi pensamiento es un poco distinto, en el sentido de que cuando vos estás tratando de utilizar una medicación que ya está en el mercado, hay un montón de cosas de esa medicación que vos conocés. Claro. Conocés cuáles son los posibles efectos adversos, los márgenes de dosificación, cuáles son los eventos imprevistos que podés manejar. Y otra cosa que me hace ser muy positiva es que los mecanismos de acción por los cuales se proponen esas medicaciones como posibles terapéuticas para el COVID tienen una gran racionalidad para combatir al virus. O sea, no es que los proponemos por nada, sino que los proponemos porque hay una racionalidad que nos indica que lo pueden derrotar. Así que soy absolutamente optimista, los ensayos clínicos tienen diseños muy buenos. Y además, si son drogas que ya existen, vos tenés todo el perfil de la seguridad, de la dosificación ya conocido y eso te adelanta tiempo, que es la preocupación más importante de todos nosotros. Claudia, a ver, cuando te veo a vos, cuando veo a todo el personal de salud y veo a los científicos, me hace replantear, imagino que pasa en cada una de las personas, lo importante que es la medicina y los científicos en cualquier país, porque claro, si esta pandemia no está y uno dice, uy, pero los científicos, bueno, lo deja pasar de largo. Hoy día hay que pasar por la puerta del Malbrán y hay que prácticamente hacer un rezo. Lo que te quiero preguntar es cómo podemos ayudar las personas comunes. No, pero sí, ¿cómo podemos ayudar, digamos? ¿Cómo podemos ayudarlos a ustedes? ¿Cómo podemos ayudar al Malbrán? Además de no ir al médico, porque sí, no ir, todas las recomendaciones que se dijo desde el Estado. Bueno, la realidad es que nosotros acá no hacemos asistencia, nosotros hacemos diagnóstico, investigación, transferencia tecnológica y capacitación. O sea, este no es un predio en el que asistan pacientes, pero nos ayuda muchísimo, muchísimo que la gente conozca el Malbrán, que sepa para qué sirve el Malbrán, que sepa por qué es importante sostener con recursos físicos, financieros, al Malbrán. La verdad que yo me siento muy feliz porque yo, como les dije, tengo muchos años en esta institución y me ha pasado en otros contextos de tener que explicar por qué era importante que el Malbrán siguiera existiendo en el país. Entonces, encontrar un ministro de salud que en este corto lapso en el que está ya vino 2 veces a visitarnos, a estar con nosotros, a preguntarnos qué necesitamos, que venga por primera vez un presidente de la nación, bueno, son cosas, la verdad que ya con eso estamos pero felices, orgullosos y motivados para seguir trabajando. Acá en este predio, desde que empezó la pandemia, nadie sabe lo que es un sábado, nadie sabe lo que es un domingo, nadie sabe lo que es comer relajadamente. Y la realidad es que lo vivimos con naturalidad, pero con alegría por todo este apoyo que recibimos de las autoridades. Qué importante, Claudia, todo lo que nos contás y cuánto pasamos por alto cuando nos enteramos de noticias como estas, ¿no? Y justamente te quería preguntar, de ir todo bien en este camino que ya empezaron a transitar, en el desarrollo de esta secuencia, ¿cuánto tiempo crees que podría pasar para que tengamos un resultado estilo tenemos una vacuna o tenemos un tratamiento o tenemos estos reactivos que vienen mucho mejor para los argentinos? ¿1 año, 6 meses, 3? Bueno, no, son distintas cosas las que me estás preguntando, Agustina. En relación a reactivos, yo creo que en breve tiempo vamos a tener novedades interesantes de grupos científicos tecnológicos argentinos con los que estamos colaborando. O sea que esas novedades las dejo para las semanas que vienen. ¡Ay, muy bien! Y en relación a las vacunas, estos son proyectos de envergadura internacional porque necesitamos
productos terapéuticos que sean utilizables por la población mundial. Entonces, los tiempos que se han planteado de pensar en la vacuna para 2021 me parece que son acertados. Bien. Me parece que no se puede generar una expectativa cuando sabemos que las vacunas se tienen que probar adecuadamente y tenemos que evaluar cuál es el costo-beneficio de aplicarlas. Bien, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, insisto, gracias en mayúscula, y gracias a toda la gente del Malbrán por el trabajo y felicitaciones. Muchas gracias, Pollo, gracias a todos los que están. Beso. Y bueno, quieran al Malbrán. A ver, con mucho respeto y humildad, no son las 9 de la noche, pero llegado a las 11, el aplauso de nosotros. Gracias, Claudia, un beso grande. Gracias. Creo que no lo escuchó. No. Bueno, avísenle. Che, nos vamos, Tommy, Viernes Santo. Viernes Santo. Sí, ¿vos sabés por qué las puertas de la iglesia son...? ¿Es un chiste, no? Sí. No, pero todavía no, pensé que ibas a hablar del Viernes Santo. Che, gracias por estar ahí, por dejarnos entrar en su casa, que tengan un Viernes Santo en paz, que tengan un lindo fin de semana y ojalá, pero de corazón, por todo lo que estamos acá, nos pasa a todos. Esto es para todos, esto pase, que termine de alguna vez, pero con mucha paciencia y quédate en tu casa. Vamos a cerrar con un chiste de Tommy. Ya se viene LAM, quédate que ya se viene Ángel de Brito con LAM en la pantalla del 13. La tetera de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. Ahora vos. Sí, ¿por qué las puertas de la iglesia son tan altas? ¿Alguien se preguntó eso? ¿Viste? No, ¿por qué? Hasta que ingrese el Altísimo.